¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. ¡Estamos listos! ¡Estamos ready! Para ver primer día Meses de eventos. 38, pues lo que rima. Love you. Chana, muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 38 mesazos tremendos que te como la carita. Y encima un pedazo de suscripción de ni... Nivel2. Ahora, que no me salía. Score 48, muchas gracias por esa suscripción. Gracias por 24 mesazos. 2 añitos ya de suscripción. Muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos listos para los mejores anuncios de los mejores juegos de la mejor época de nuestra vida. Pues ya tenéis fe, ya os lo digo, ¿eh? Vamos a ver. Todavía falta un rato para que empiece esto. Yo tengo una cosa. Que por cierto, hoy sortearemos algún jueguito. De hecho, tengo una clave por ahí de Uber Rising. 32 meses como 32 pirgolas que me comía, quiero decir, besitos que te daba. Buenas tardes, Liebrochi, gracias por todos los buenos ratitos, wow, menor que 3. Muchas gracias, WRP. Muchísimas gracias por esa suscripción y esos 32 meses y ese mensaje tan bonito. Me han mandado 3 claves de Uber Rising para sortear nuestros queridos amigos de Stunlock Studios, los creadores de Uber Rising, que son la gente más bonita del mundo. Que lo sepáis. Y aparte tengo cositas que me han mandado gente del canal, que también, de juegos muy yocosinos. Me reclaman por Discord. ¿Quién me reclama? Bueno, cerca del año. ¿Qué coño pasa por Discord? Aracano, muchas gracias por esa suscripción. Muchísimas gracias por esos 11 meses ya, un añito casi. Star Reaper, cuidado, lotería. Vamos ahí, empezando fuerte. Con un cuponazo, vámonos. Muy buenas a todos y bienvenidos al cuponazo de Star Reaper. En el día de hoy, 9 del 6 del 22, los agraciados son Pontitud McPosh, El Kenzo, Chico KF, Ramiro NM y por último, pero no menos importante, Taquito Burrito. Qué rico, un taquito, un burrito me comía yo ahora. Muchísimas gracias por esa suerte que tenéis de que os ha entregado una suscripción, ¿eh? Y muchísimas gracias a Star Reaper por esos pedazos de regalos tremendos que te como la cara, de verdad. Tremenda cosa lo que has regalado ahí. Muchísimas gracias. Denle un besito a Star Reaper como muestra de agradecimiento. Vamos a HIS copazo de Malibu, jugo de Mengo. Bueno, vamos a relajarnos, vamos a relajarnos con los copas. Denle un besito a Star Reaper en lo que viene siendo la... A mí no me ha tocado. Pues me la agarras con agrado. Y se acaba de suscribir. Me estoy jugando muchísimo el sueldo ahora mismo, con estas bromas. Perdón. ¿Pero esto qué es? ¿Es otra lotería o qué? ¿Cuánta gente se ha suscrito después? A ver, Star Reaper, denle un besito a Star Reaper como muestra de agradecimiento en lo que viene siendo la bolongoñesa. Mira que tengo que mover el coche para llegar a mi casa. Por favor, no hagas sorteo mientras esté el coche. No te preocupes, Chana. No te preocupes. De hecho, podemos hacer un sorteo de 2 claves de Uber Rising y otra. Hacemos un sorteo de mentira ficticio en el que te toca a ti, ¿vale? Es la clave. Ángel Bribón, perdóname. Muchas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 25 mesazos tremendos. Y digo, relájense con el jugo de Mengo. Bueno, con el jugo de Mengo no, con el Malibu, relájense que todavía queda mucho tiempo, que hay mucha conferencia por delante.
Yo tengo dos cosas en la nevera. Confieso. Por un lado tengo lo que hablamos el otro día, del Spritz. Es el rollo ese como de vermut, de martini con Spritz, no sé qué rollo. Yo he visto la botella esa y ponía Spritz, martini, todo lo que hablamos, lo ponía en la botella. Había una foto con la conversación, con el chat pegado en la botella. Y lo he comprado. No sé lo que es, ni cuándo se puede tomar, ni cómo. Y aparte, no sé por qué, me he puesto todo alcohólico hoy. Probablemente no tome nada, pero tengo también Baileys. En fin, y hielo, para echármelo. Hechu Andersen, muchas gracias por esa suscripción, gracias por esos 29 mesazos maravillosos. Y perdóname por esa rima que te he hecho, Hechu Andersen, de verdad, que no merezco nada en esta vida, ¿eh? Una persona tan fiel y tan buena como tú, que le haga yo una rima ahí de tócame, no sé qué. Feísimo ha quedado, de verdad. Vianti, muchas gracias por la suscripción, gracias por esos 17 meses tremendos. Y Adolmenizado, que cuidado que se ha suscrito 6 meses por adelantado, que eso es un riesgo absoluto en este canal. O sea, eso es de estar loco. Y encima, nivel... Pues es una maravilla, ¿eh? Adolmenizado. Te hago un baile. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Qué barbaridad. Cómo ha tirado ahí de cartera, ¿eh? El adolmenizado, madre mía. Ahora tienes que hacer 6 meses más de stream. Ya, no, bueno. Espero, ¿no? Espero que todavía me queden 6 meses más. De vida. Pipiripapo. De vida y de stream, de las dos. Reika 419, muchas gracias por esos 8 meses tremendos a un mesecito ya de nacer en Calibristán. Qué cariñosos estáis, ¿eh? Pipiripapo. Pues tengo alcohol. Tengo todo. Me creía que me había comprado unas papas y se me han olvidado y no me las he echado al final y se me ha olvidado comprar. ¿Y si la gente calva ha desarrollado fibra capilar invisible? Es como ser mago pero en plan cutre. Yo porque tengo que aguantar esto. Doczao, muchas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 38 meses maravillosos. Se notaría. Si tuviese fibra capilar invisible, se notaría, aunque sea, ¿no? Te podría desenmarañar el pelo calvo. O sea, el pelo invisible. Cuidado con los conceptos. El pelo invisible, quiero decir. A ver. The Game Hours. Vamos a ponerlo por aquí. Cerramos chat de niños poniendo iconos. Vale. Vamos a dejarnos por aquí esto puesto para que no se nos vaya a pasar. Ahí está. Esto lo ponemos por aquí. El tema es que, a ver, Raúl me ha preparado una especie de bingo, pero no me va a dar tiempo a hacerlo. Lo puedo utilizar en los eventos igualmente, pero... Es que está muy guapo lo que ha preparado, lo que pasa que hay... No sé cómo hacerlo ahora mismo. Igual lo puedo ir poniendo. A ver, si yo dejo esto abierto así tal cual... ¿Esto tiene modo pantalla completa? Sí. Vale. Entonces, si yo esto... ¡Eh! ¡Uy, qué perro! ¿Qué han hecho los del Game Festival? Han empezado el directo y lo han cortado. Qué sordo, ¿no? ¿Qué hace la gente donando con el tren del high, tío? ¿No ves que es rico el Doritos? ¡Hijo puta! ¡Venís aquí a donarlo aquí! No al de Game Festival. Todavía falta, todavía falta 5 minutitos. Tú ve, Adrián, nunca sí sabe dónde dejar la suscripción. Coño. Muchas gracias por esos vitazos adormenizados. Muchas gracias, Don Quicote, por esos 40 mesazos. Adrián Nuque, vamos a hacerte aquí una lotería tremenda. De forma
Pida isofacta. Muy buenas a todos y bienvenidos al cuponazo de Adrián Nuque. En el día de hoy, 9 del 6 del 22, los agraciados son el Nieto 88, Neko Fier, Mac Areno, Catarsis y, por último, pero no menos importante, Joey Goomer. La voy a hacer un poquito más rápida porque no sé cuánto queda de sorteo, ¿vale? Muchísimas felicidades a todos los agraciados. Y muchísimas gracias a Adrián Nuque por estos pedazos de regalos que te como la cara, de verdad. Tremendos regalos que ha hecho. Denle un besito a Adrián Nuque como muestra de agradecimiento por esta pedazo de lotería que ha hecho. Preparen las carvas de Pachacho. En la que viene siendo la... No, denle un besito en el pináculo de la jugosa. Hoy estoy muy poeta, ¿eh? Denle un besito en el pináculo de la jugosa. Que es una parte preciosa del cuerpo. Lincidad, muchas gracias por esa suscripción, gracias por esos 22 mesazos y ese pedazo de niveltos maravilloso. Todavía no han empezado, ¿no? Hola, acabo de ver en diferido la papota del martes y what the fuck, what the fuck, calie bongos. Ahora está puesto. Vale, vale. ¿Te ha gustado, no? La papota. ¿Eh? Perro, te ha encantado. La verdad es que reconozco que yo nunca lo hago, pero esta vez sí lo he hecho. Esta vez me he visto la papota después. Por mi cuenta. Y me tuve que reír, ¿eh? En algún momento. Me tuve que reír en algún momento. Me ha hecho gracia a mí. Los cambios de humor de la papota. Creo que es algo que se va a incorporar, ¿eh? Es muy gracioso que se enfade de repente. Vale, 2 minutos y medio para que empiece la conferencia esta. Los Summer Game Fest. Oficialmente se abre la veda para las conferencias de videojuegos de este verano. Lo que ha venido antes no sirve de nada. Ahora empieza lo gordo. Adolmenizado, muchísimas gracias por regalar la suscripción a Noel Stern. Muchas gracias por esos vitazos que ha soltado de nuevo por ahí también. Y espero no haberme dejado ningún vitazo de nadie por el camino. Si es así, recordádmelo y os lo agradezco. Música de miedo, para empezar, cuidado. Vamos a bajar un poquito la música. Subimos volumen a tope. Adalel, muchísimas gracias por esos 32 mesazos de suscripción. Bueno, vamos a ver. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos por aquí? ¿Qué esperamos por aquí? Se ha desconfigurado hasta esto. Está locura pura todo. Yo espero sinceramente, de verdad. Lo voy a poner, aunque no sirva para nada ahora mismo, pero lo voy a poner en la quiniela esta. ¿Habrá alguna de esto? Mira, es que tengo esto aquí tan bonito. Lo voy a enganchar por aquí. Guapá. Guapá, tú. Aquí. Captura de ventana, pim pom pam. Ventana, pim pom pim. Claro, esto tendría que estar como una ventana. Esto está como una ventana de navegador, ¿no? Vale. Esto fuera. Esto por aquí. Muchas gracias, Tetug. Muchas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 10 mesazos tremendísimos, Ay, Dios mío, que estamos muy cerca. Esto. ¿Veis? Que está todo guapo. Lo que pasa es que no sé cómo. Bueno, puedo cerrar esto así. Puedo poner esto así.
Esto así. Y esto por ahora sí. Y lo voy quitando porque empieza ya. Hello everybody, I'm Jeff Keighley and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, and whether you're ¡Venga, Dorito, vamos! or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. A ver si es verdad que hay sorpresa. What I love about this show Gracias, is Mar90. it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game. Bueno, empezamos con Street Fighter 6, a ver si enseñan algún poquito de gameplay nuevo o algo. Nuxa, muchas gracias por esa suscripción maravillosa, gracias por esos 11 mesazos. Y Mars, no sé si se ha escuchado, muchas gracias también, ¿eh? First gameplay. World Premiere. A ver. You won't know what hit you. Let me have some fun. Peleita. Let's get this mission started. Con el guille del palo. This will be a good fight. Got you in my sights. Está guapísimo. Está guapísimo. I'm just on another level. Un poco el de Zombieland, ¿no? La cara, ¿no? Un poquito. Está guapísimo. La mezcla de efectos 2D con 3D. Las animaciones estas de transición, que no la estás jugando, pero está guapísima para desencadenar un golpe. Está súper bien hecho este juego. Vale, Raúl, guay. Si no te importa, es un trabajo importante eso, ¿eh? Cuidado. Callisto Protocol. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of one piece. Willis, take the lead. Me parece Callisto Protocol esto. O sea, lo parece y no. Es Alien, ¿no? Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. Esto es Alien, esto no es It Callisto. found us first. Ese bicho es Callisto. This ¿Qué coño es was esto? human. Es Alien, vale. Sí. Los bichos eso deben ser los robots de Alien.
Esto es un multi. Esto es un cooperativo de I Alien. know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Dark Descent. Aliens. En isométrico. Pues me lo meto por el culo, ¿eh? That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to Me lo meto por el culo, no me lo esperaba para nada esto, ¿eh? Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. Gameplay, va a enseñar. Quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. A ver, a ver. Esto sí es Calisto. Esto es más Calisto que mi culo. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, Ya ves. that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Por ahora todo lo que está enseñando se ha visto ya, ¿eh? I just love that last part. Gives me chills every time. Esto es nuevo. Pisotones, pisotones. Pisotones. Welcome to your new Arranca la media cabeza, ¿eh? Me encanta que sea super gore, en plan... No venimos aquí a contar historias para bebés cagones. Es un puto Dead Space en toda regla, tío. Hasta el pisotón le han puesto. Es que me encanta este juego, tengo unas ganas que no veas. ¿Cómo que That's pero right. no? We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, A ver si enseñan algo más. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So ¿Se congratulations. escucha el ventilador, por cierto? Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know, but... I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows. No, qué mamazo de pollas se están dándole uno al otro. Saw the trailer, but what I'm so excited Dándole las gracias por lo que ha hecho la industria, no sé cuánto. So this game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But
tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. Este tío tiene toda la pinta de encontrártelo en Las Vegas con toda la cara blanca, dormido en una piscina después de una fiesta con alcohol y más cosas. And it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work. You guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. Yo me quiero poner anillos, Yo me quiero poner pendientes ahora y anillos. Quiero pasar la crisis. La de los 30, que es la que me viene ahora, claro. Quiero ponerme anillitos por aquí, un pendientito por acá. El pendiente no me deja, Glor no me deja que me lo ponga, pero bueno, no sé. Gameplay. Uy, aguantazo limpio, Qué puta maravilla, te encuentra el cuerpo ahí, ¿sabes? Después de... Se ha movido un poco, no por nada. Esto va a ser la polla. Con desmembramientos. O sea, es que esto es la puta polla. Tiene esquiva. Tiene como una esquiva, hecho así para atrás cuando le iba a pegar. ¿Sabes el placer que da pisarle la cabeza al enemigo después de matarlo? Después del susto que te ha pegado. Es que esto va a dar mucho miedo. O sea, es que encima va a estar muy bien hecho. Hostia. Si es que parece la puta cortadora. Dios. Oh my God. Qué That just violento. happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a Qué modern-day puta violencia, colega. world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Hola, Duty. Tarracotor. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. Bueno, venga, acostaros. And on October 28th, we ushered in Hablemos de Callisto Protocol. with the O sea, launch eso of se ha Modern visto Warfare de 2. puta madre. O sea, es que es We are impresionante. back, we are bigger, Es we are literalmente Dead Space en la época actual. Si la saga hubiese evolucionado con mecánicas modernas, con cosas nuevas. Lo de atraer a los enemigos y poder lanzarlo, por ejemplo, al ventilador, utilizando cosas del entorno para el combate, que eso es una cosa que le han introducido nueva, que está de puta madre. La estética, las pistolas, las mirillas, todo es Dead Space. Es que es Dead Space, está guapísimo.
Esto es muy jodido para los que están haciendo el remake, totalmente, Ilustradicto. Muy jodido. Lo que pasa que, bueno, un remake es un remake. Al fin y al cabo, en cierta manera, la gente lo compra porque se acuerda del juego original. Lo que pasa que yo lo sacaría con un tiempecito de... Es que lo van a sacar igual demasiado justo, ¿eh? Yo lo sacaría con... Yo lo retrasaría. Creo que lo retrasarán. El remake es el que salía después, ¿no? Pues yo creo que lo retrasarán. ¿En qué, Mr. Red? Que no me acuerdo. ¡Hola, Joaquiner! Esto es COD, sí. Este es el Modern Warfare 2. Tendrá campañitas, ¿no? Tenías un gadget o algo para pillar cosas y arrojarlas. Sí, bueno, lo de las extremidades y eso sí, pero lo de arrojar las cosas le afectaba a los enemigos. O sea, los podías matar con eso. No me acordaba. O sea, sé que podía pillar las cosas, atraerlas, soltarlas y tal. Pero no me acordaba que podía hacerle daño a los enemigos. Entiendo que lo del bingo es para todas las conferencias y no solo esta, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hacerla en esta ahora mismo es un poco complicado. Podemos intentar, a ver, pero... No sé ni cómo plantearlo. Podemos mirar los bingos que han hecho otras personas y adaptarlo un poco. A ver, yo personalmente... Porque la gente ha hecho el bingo del E3, bueno, del E3, entre comillas, entero, ¿no? No de esta conferencia. Es en plan, lo que salga en cualquiera de las conferencias, ¿no? Pero vamos, eso lo hacemos rapidísimo. Eso pillo yo por aquí. Mira, si de hecho Raúl ya está poniendo por aquí cosas. Raúl está poniendo ya cosas aquí. Mira, tiene puesto Silksong Remake de Final Fantasy 9. Voy a poner por aquí atrás yo. Tiene algo de GTA 6. Más de Starfield, Silent Hill, God of War Ragnarok, algo exclusivo de Epic, de Elder Scrolls 6, Sons of the Forest, nueva IP de Naughty Dog. Cuidado ahí, esa apuesta está bastante riesgosa. Yo añadiría también, y estoy convencido, Kojima presentando Overdose. Estoy convencido de que lo va a presentar. Final Fantasy VII Episodio 2 también podría darse. Eso es ir a lo seguro, el que lo de Final Fantasy o lo de Overdose, porque lo de Overdose es menos seguro que eso, no hay nada, vamos. Escucha el tío. La puta que te voy a matar, ha dicho. ¿Habrá alguna forma de esto? A esto le puedo poner yo, por ejemplo, editar. Le puedo poner un filtro. Añado un filtro de clave de color. Hasta, le pongo esto así. Bueno, cuando lo vaya a sacar, para que no moleste tanto, se saca así.
Bueno, un poco más grande, que si no se ve una polla, que se vea así, aunque sea. Ahí está. Yo estoy pasando un poco de la presentación de Call of Duty. Si os gusta lo que sea, decídmelo y lo dejo. Me callo, ¿eh? Ya, pero que por ejemplo, si tuviese Tito Carlos me estaría diciendo cállate la puta boca, que esto me interesa. Que a Tito Carlos le gusta el Call of Duty. Aquí hemos venido a verte a ti. ¿Ah, sí? Pues entonces me pongo yo solo. ¿Y este volumen está guay para hablar yo por encima? ¿O lo bajo un poquito? En plan, que se escuche el tráiler mientras que yo pueda decir también cosas y se escuche mejor por encima mi voz. Una cosa así. Sí, ¿no? Es para no tener que estar subiendo y bajando tanto. A no ser que sea muy interesante, entonces subo el volumen. Pero vamos. No. Las cosas que están. O sea, las cosas que se están apuntando en el bingo son del chat. Yo lo único que he dicho es el overdose del Hideo Kojima. Lo demás lo ha dicho alguien. Yo no lo he dicho. Está guapa la cámara nocturna esa, ¿eh? Otro World Premiere. Ah, no. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Se ha vestido de Call of Duty, ¿eh? And also Jeff from Blanco y verde. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set to be? ¡Gactica! Hola liebre, vengo del dentista y no me siento media cara. Ay, por Dios, no me diga eso. Bueno, se tira pasando poquito a poco. Lo importante es que mastiques mucho por donde te han puesto la anestesia. Y bebas mucho alcohol en esa zona. Hagas así. Gactica, muchas gracias por esa suscripción. Por esos 6 mesazos tremendos. Eso me han dicho. Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 1. Categoría de cosas locas que no van a pasar. No, aquí se dicen cualquier cosa. Si podemos decir lo que queramos y nadie nos va a regañar. No nos van a meter en la cárcel por inventarnos algo. Hombre, si presentase GTA, eso sería una puta locura, pero es que no yo personalmente creo que es imposible que se presente GTA este año. Y si se presentase, Microsoft sería la que lo acapararía para presentarlo. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. El Doritos ha dicho que tampoco seamos especialmente flipados a la hora de imaginarnos lo que pueden llegar a presentar. O sea, que rebajemos un poco las expectativas. Que alguna cosa habrá, pero que no va a ser una conferencia de pelotazos. Igual le ha dicho eso para que nos confiemos. También puede ser.
incredible rendering, incredible graphics, all the things. Ah, sí, que son muy chulitos los de Rockstar, ¿no? ¿Eh? Now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. Yo me había comprado patatas, creía que me había comprado patatas y he sido engañado. Players as well. So we're going to sort of feed the entire community there, but all eyes on the 28th. No tengo ni nueces. Sí, no sé, igual me pido, me pido algo, un globo, lo que sea. Y que un globo solo para pedirme 20 bolsas de patatas. No, hombre, no. Es que lo he comprado todo, menos las patatas. Se me ha olvidado comprar las patatas. El de cuadros es totalmente el JC Pinkman, ¿eh? O sea, viene de hacer un poco de cristal en la furgoneta y ahora da la charla aquí, ¿eh? We said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Anda, venga, irse para vuestra casa ya. All right, que contento me tenéis. Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. A ver. Aventura clásica. Que vuelve. ¡Oh! ¡Oh! Con fondo 3D. Hostia, qué sacada de pingota, ¿no? Flashback 2, o sea, no es un remake, es una continuación. Con lo cual tendrá mecánicas nuevas y movidas. Hostia, bastante bien. Y encima en Winter. Y encima seguramente será para Game Pass. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put me lo voy a apuntar, este ya me ha gustado. Este y el de Alien. Which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. ¿El de Aliens cómo se llamaba? Alien no en qué. Dardesten. Curiosa esa mecánica. Antigua. Witchfire. Early Access Soon. Bueno, ahí podríamos decir... Bueno, pero es que este sería exclusivo de Epic. Este sería un exclusivo de Epic. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe
starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. A mí me ha dejado un poco ni fu ni fa, ¿eh? Los escenarios los he visto un poco ahí como muy preparados para que salgan bichos. No, Officer no. Taylor, medlog No, ha flipado. 29. Toma, me ha tocado un drop. Today, I can't believe what I saw. Se supone que os dan drop de Warfare, viendo el directo. De Warframe. Solis, everything okay in there? ¿Este cuál es? Something is going on here. And I need to find out what it is. Fort Solis. Fort Solis. Ni puta idea. Pero me ha molado. That's Me lo something apunto. brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solis. And it's the epicenter of this mystery that will Lleva demasiado bien arreglado, ¿no? as we go through the game. Como muy preparado para la fiesta de después, ¿no? At times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a, yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feel like this is your first game since. ¿Qué pasa en esta puta conferencia que todo el mundo está chupándole la pinga al Geoff? Maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I got to ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was Me has hecho que le mire la pinga al Geoff, ¿vale? year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. Digo, a ver si es que There was tiene also demasiado brand new grande o algo. consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full, like, performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. Jeff. And me. I get the privilege Who's the of other getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock Yeah, I your guess I've socks seen off. some of the behind the Tranquila, scenes Chana. performance capture. Tranquila, Chana, que no voy a sortear nada todavía. It looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But Este this tío a es- game where you as the player El de la izquierda es Troy Baker. No sé si sale en Red Dead Redemption 2. No tengo ni idea si pone la voz o qué coño es. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. El de la derecha. And then the narrative is a huge element to this. El de la derecha es un They didn't señor waste, que hace any- juegos. Any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, Es quien pone la voz al prota del Red Dead 2. Nathaniel, our stunt coordinator, El de la he derecha. walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight.
And so Roger and I sat down. We said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. Curioso. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked A ver, ¿qué me ha dicho por aquí Raúl? About halfway through, I started Dice, el bingo está casi pueden seguir comentando que esperan ver en estos días, luego se mira y se cambia si hace falta. Vale. Para tener razón solamente, ¿no? Lo vamos cambiando según van saliendo las cosas. And we did. Like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited big about stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. A ver. ¿PSX? No puede ser. Hostia, ¿cómo se ve esto, Dios? Pensaba que era el routine, pero no va a ser. Sí, puede ser el routine, no lo sé. Pero escúchame cómo se ve esta iluminación, ¿no? Me ha asustado. ¡Es el routine! ¡Es el routine! ¡No me lo puedo creer! ¡Estaba vivo! ¡Estaba vivo! ¡El puto routine! Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Vamos a ver, compadre, que hice una puta canción de Routine. What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world? ¿Es necesario salir sin camiseta? Sí, porque es calvo y se lo puede permitir. Venga. IMAX Theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive. Era uno Big más. Drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. Roca. You guys also know me as the Biggest sexy man alive, dice. Alcaudón, muchas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 3 mesazos. as the foundation. And I got to tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation. But also, I got to say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there. And we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers, is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the higher... Acaba de tirar bifa a Superman. Solo él se lo puede permitir.
It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming. A ver, See you down the road. ha hablado de lo que está haciendo él con Epic, ha hablado también del proyecto de Black Adam, de la película, que tiene lógica que él presente una película. Él sí, no el puto Hideo Kojima. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. No tienen que poner el disfraz, directamente le pintan el cuerpo y ya está. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Qué bicho. Warhammer. Ah, un Rider. Tengo personalidad y hago una cosa genérica. No sé si han compensado todavía. Según las últimas noticias que vimos, esta gente estaba con las ventas regular. No habían todavía visto beneficios. Anda, a acostarse un ratillo, de verdad. ¡Oh! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Los vestidos y todo tan genérico, tan... ¡Ah! ¡Ugh! Gracias por nada. Adiós. Ese es streamer de verdad, ¿no? Hombre, no solamente sigue vivo, sino que lo han puesto gratis. Y han puesto además van a poner el editor de mapas, con lo cual va a estar más vivo que nunca, creo yo, ¿eh? Esto va a pegar un pelotazo ahora que no veas, con el editor de mapas. Yo de hecho tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Cuando pongan lo del editor este. Nos echamos unas partidillas, ¿no? ¿Sí o no? Violento de repente.
That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe. Torneo de verano. New team of Con mapas legendary personalizados. developers. Check this out. Lo veo. Con buenos premios. Lo vamos a organizar. Bueno, pues si el premio es un furfún, es porque no puedo permitirme más. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Este es el juego innecesario número 356, creo, creo. Este ya lo hemos visto. Command, I may be onto something. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ya lo hemos visto. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Hang tight, Doc. I've got this. Se ha rechupeteado la boca el demonio, ha hecho. Wow. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Wow. Hell's coming with it. Demonios. Cero interés. ¿Lo qué? A 3 frames por segundo. Play Stormgate. Buf, me aburres. There you have it. Tim, congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? Ha dicho RTS, ¿eh? So Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some I mean, you know, you guys come Hombre, from si es Blizzard, RTS. StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially Tiene cara de buena gente, el developer. Tiene cara de médico. The RTS genre, it's something we've all loved for decades, but you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to ¿En what serio, players Pepita? already love about ¿O lo dice en RTS, modo irónico? Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but Free no to play. pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to
lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play. Ah, es de los desarrolladores originales de StarCraft. Cuidado, ¿eh? Cuidado, eso es un dato importante a tener en cuenta. Competitive multiplayer, but of course we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023 mira. the beta, so people can sign up now. Bueno, si un rito StarCraft RTS y tal, igual sí, ¿eh? Igual sí me mola. A ver, y si encima está el equipo detrás del original, no le voy a echar mierda todavía. Giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really great. Ojalá que salga una cosita Frost chula. Giant Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Ah, ¿sí? High Water. Check this one out. High Water. ¿Por qué tienes un sonido de película porno cada vez que va a dar un World Premiere, tío? Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Wow. World Premiere. Wow. Kids clamored in the park. No one suspected the coming dark. The wave was coming, but the sky was clear. I let it wash over me. Swept away, swept away without fear. No sé si es Lana de Rey o la chavala que le hace la música. Que le hizo la música a los de Longest Road, la chavala de aquí de España. Que hace este rollo también. Bakeoli. Vamos, me dice que es ella y me lo creo. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the Adventure conflict in strategy Ukraine is game. not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games. Parece que lleva pañales el Joff, ¿eh? From Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. Guapo, The menor team que had tres. long hoped to reveal a new trailer here today, but were Power understandably Suite. unable to complete it in time. Guys, I just want to say Muchas gracias por esos 26 mesazos. all the developers impacted by Venga, the silencio todo el conflict mundo. and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia. Ha dicho que no le ha dado tiempo y que lo enseñarán en un show futuro. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Jodido la vida. Hijo de puta, pues no lo pongas. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Justicia divina. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis. Este es español. Where each and every citizen Creo recordar. enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. La premisa de este juego está chula porque es rollo. On the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Un tío que se escapa de una realidad ficticia, ¿vale? Como en la peli de Jim Carrey. Que se da cuenta de que todo es como es un plató gigante, ¿sabes? Sí, el show de Truman. La idea base está chula. Can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Yo este tengo ganas, la verdad, de probarlo, ¿eh? American Arcadia, me lo voy a apuntar, venga. Que yo también tengo ganas. Apparently we've made it to the beach.
Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Stormford también me apunto por si acaso. Coffee Steak. Esto porque empieza como el de... Como el de Island. Empieza como el de Island. No, tío. Es el de la puta cabra. Sí, sí, el 2 no se acuerda a nadie. A ver, está gracioso, la presentación está graciosa. Lo que pasa es que somos gamers resentidos de la vida. Entonces nos da coraje. Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith. Sí, sí, hubo un 2, pero nadie lo jugó. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Este tengo ganas también de verlo. This world has no hope under your watch. ¡2K, mándame el de Quarry, perro! La rechupetea la cara, ¿no? Qué zorro, ¿no? Surrender your pain to me, and I will make you whole once more. There, my sweet child. Mother won't hurt you. Es un perrochita. Typical Parker luck. Ya está el gilipollas Need some este. backup. Lávate la boquita, ¿no? Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Gracias por cortarlo. Muerte a la papa, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Leandro, muchas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 11 mesazos, casi un añito ya de suscripción.
from playing the delicious Last Course DLC. You see how they did that for Cuphead. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled, too, that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next file. El Cuphead, bueno, es un DLC, ¿no? Yo es que los juegos para sufrir no. Bien hecho está un hartá. Es alucinante. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive. Está súper mimado visualmente el juego. Tiene como unos filtros también así de aberración también. Tiene como un toquecito. No es solamente el dibujo, ¿sabes? Está muy bien tratada la imagen, el color y todo. Y la música muy buena también, sí. Y las animaciones también, súper clásicas pero súper bien recreadas. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Bueno, tú no me das órdenes. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Un shooter fast-paced de eso. Fast-paced shooter. Got 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Me apetece nada, entre nada y absolutamente nada. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland.
Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to Un life. juego hecho por un solo padre de Polonia. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Hotline Miami a lo mejor. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all ¿Por qué es relevante que es? Porque si eres padre, se supone que tienes menos tiempo para hacer un juego todavía, ¿no? I ain't wearing it anymore. And neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Pues ya es más de una persona, lo que ha puesto ahí. Me llama poquísimo este también, la verdad. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things... Bueno, ahora se pone a hablar de Warframe, en fin. Vamos a ver cómo está el tema de la... De esta. Dios, que ha puesto imagen y todo, pero bueno... Te chupó la pinga, ¿eh? No hay cómo se la curra. Te ha puesto todas las imágenes y todo. Mira, mira, mira el Cali Bingo. Ahí está. Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies. No sé por qué pone Kojiman ahí, pero ahí lo tenéis. Cali Bingo. But of course, the reason I'm here is to, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a Tenemos demo, and I think a lot of people can Silk Song, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to remake de Final Fantasy 9, algo de GTA 6, Mass Effect 4, Beyond Good and Evil 2, The Elder Scrolls 6, algo exclusivo de Epic. Este lo podríamos marcar ya. Ya ha salido algo exclusivo de Epic. God of War Ragnarok, yo lo voy a marcar. Silent Hill, más de Starfield, Monkey Island, Sons of the Forest, lo nuevo de Kojima, la nueva IP de Naughty Dog, algo de BioShock, se acabó, vamos. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. Al Joseph Fares déjalo descansar, ¿no? Un poquito. Vaya mierda. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer. Este es el nuevo de Genshin Impact, de lo del estudio. Exotic realm players will be able to explore.
Listen. You are in a daze right now. Más waifus de 14 años, ¿no? Quieres decir. Why you're here, none of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. Pederastia online. Vamos, no me jodáis. Esto es una puta mierda, hombre. No me jodáis. Totalmente consentido, o sea. Esto es una pedomierda totalmente consentida. Porque como son así los dibujos. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Es un Genshin Impact en el espacio. Ya está. ¿Y esto qué es? ¿Otro nuevo? El otro era de los de Genshin también, era de lloverse. Y furros, en fin. Pedos, furros, mecas, en fin. Terrible. Espantoso todo. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to Mira, reveal Anka, te arranco la cara. an exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Qué gana de meterme esto por el culísimo. Casey Jones. Me flipa el pixel de este juego. Y el Casey Jones me daba miedo a mí cuando era pequeñita.
Musicote, graficazos, todo perfecto. ...16 de junio. La tortuga está en el Game Pass, de puta madre. ¿Qué tipo de Fortnite es esto? Spilling the black swing. Super People. Qué nombre más guapo, ¿no? Argentinians. Que levanten la mano los Argentinians. Yeah. How far will you push humankind? Oh. How far you push? Lo que me dejen. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Todavía no empezaba la serie y ya me da pereza. Are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ？よし。 Yo creo que no la voy a ver jamás. Al final. Bueno, igual sí la veo. 変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。 任せろクードバースター立て直すわよなんだよこれさせるかよ Filled with new encounters.
hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. No sé, tío, no sé ni de qué va. O sea, es que no sé ni qué coño hacen. あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。 No, eso tú. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ringo. Take my hand. Espero profundamente que todo esto sea como un relleno que están metiendo para meter otra vez exclusivos y cosas potentes, porque vaya. Está yendo al carajo ahora mismo la conferencia, ¿eh? So that's our mission then. Save the world. Soul Hackers 2. ¿Te quieres ir a la mierda, hombre? So many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at Miri Puerta, muchas gracias por esa suscripción, gracias por esos 5 The Epic Mega mesazos. Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles, with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates En fin. from PC titles heading to the store this year. Voy a revisar por aquí, a ver. Vale, Bioshock 4, Contraband, Abowed, Skull and Bones, exclusivo de Sony de a PC, DLC de Cyberpunk, Dragon's Dogma 2, entiendo, Score, lo nuevo de Joseph Fares, gameplay de Avatar y Bloodborne PC. Yo creo que no hemos dejado cosas en el tintero, ¿eh? Creo que no hemos dejado cosas en el tintero. O sea que sí, que nos hemos dejado. Game Pass para la tele, eso todavía no lo van a anunciar porque están todavía con el hardware en nombre de código. O sea, todavía no tiene ni nombre. Alégrame tú, Capcom, que tú sabes hacerlo. ¿Esto qué es? Ah, me duele el culo. Acaba de salir, lo meten en las de Samsung. ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando? Eso no tiene nada que ver con lo de Keystone. Que no os enteráis sois vosotros. Yo estoy hablando del dispositivo Keystone que está desarrollando Microsoft, que es una especie de Chromecast para traer el Game Pass a las teles, no del acuerdo de Microsoft con Samsung. ¿Eh? A ver si nos enteramos. No tenéis ni puta idea de nada. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat.
Musicote, ¿eh? Joder, qué guapo, ¿no? Metal Hellsinger. Y tiene demo todavía ahora. Funcom. The Outsiders. Level Infinite. Level Infinite son los de Tencent. Para engañarnos. Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation. Sí, es la marca de Tencent en Occidente para engañarnos. Next up. A new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope. Supermassive? How can one person be expected to pull them all back out? ¿Este el Quarry? So you pull on that rope and you're just going to fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? Ah, pues sí. There is a lot more to this than you realize. Like what? Mándame una clave, mándame una clave. Murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Nos lo vamos a pasar bien. Enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening, and you're all in it. This is gonna get a little messy. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand Este es el que iba a ser un juego que iba a tener un montón de cosas que después no va a tener ni la mitad. realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. ¿Quién lo compró? ¿A quién compró a esta gente? Porque se fueron a la puta el estudio. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, no ve. I'd say that El staying cabezazo fed, que está metido, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void. Tiene cara de mongolo, pero bueno, no pasa nada. To get in. Be ready with your axe pick. Yo es que este juego no puedo confiar todavía en él.
Después por todo lo que ha pasado. Y lo raro que es. If we shadows have offended, think but this, and all is mended. Tencent fue, sí, Level Infinite. Mira, Tencent fue la que lo compró. Ahí lo pone. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're Es que no se entiende nada del juego. the Boss Factory demo across PC and console. O sea, por mucho que lo presenten, no se entiende nada. Since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys. You gotta do something to capture people's attention. Mira, yo no soy una mala persona, ¿vale? Pero ojalá se arruinen lo de Saints Row. No soy mala persona, de verdad, o sea, no lo deseo. Y si hay algún developer que me ve, de verdad que no lo deseo con maldad. Pero, por favor, dejad de hacer el puto Saints Row ya. O sea, es que no lo quiero volver a ver. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. O sea, al final me van a cerrar el directo por culpa de la mierda esta. Me puedo poner lo que quiera de ropa y puedo ir muy loco con una máscara. ¡Wow! Se supone que habían preparado un minijuego para el Summer Game Festival. A ver si lo presentan. Download now. Vale, ya está. Pues este es el minijuego. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Ah, me he hecho daño. No, Level Infinite también está aquí. No. Manufacturer of HL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Sí, sí. Before something explodes. Summer Tencent Fest. Ya lo veo, lo veo, en verdad. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. Me gusta lo que veo, me gusta. That's the first part done. Get to the base of the matrix bar and Uy, calaveras, qué mayores.
Hay varios juegos de Warhammer que me gustan. Alguno tiene que salir bien. Por estadística, alguno tiene que salir bien. Hay varios que se están haciendo a la vez y me están gustando varios. En cuanto me paguen 4 duros, pongo un logo de Tencent y me pongo el Tencent tatuado en la carva. Nuevo trailer del Layer of Fear. Reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fear. O sea que no van a presentar Silent Hill porque esta gente son los que estaban trabajando, se supone. Los de Devolver Team. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Hace falta la figura de una persona que se pasee por el estudio diciendo, uy, qué mayor eres, ¿no? Hace falta, para poner en su sitio a los developers. Este juego estaría muy bien si no tuviese el surrealismo. Para que la gente que no tiene ni puta idea de terror diga, wow, terror psicológico. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. In this house, bound by this body. Now, I break free. Yo lo jugaré, pero me enfadaré. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Este, según dicen, no va a seguir nada con la serie ni con nada. Baby Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer. Uf, por Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces hablando ese idioma? Por favor, qué desagradable. Uy, uy, uy. Uy. Share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Son canadienses, no franceses. Bueno, pero ahí se habla francés también. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. ¡No vender, ni usted loco! ¡Vamos ahí! No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? I got this, Bruce. Que ha quedado guay eso. A ver si me da tiempo a hacerte la lotería rapidísimo.
Muy buenas a todos y bienvenidos a la super cuponazo de Ver News. En el día de hoy, 9 del 6 del 22, los agraciados son Thor, Mr. Chavi 99, Sir Harl 82, Nick Vine y por último, pero no menos importante, Rocky Horror. Muchísimas felicidades a todos los agraciados y muchísimas gracias a Dernius por estos regalazos tremendos. Denle un besito a Dernius como muestra de agradecimiento en la hojuela grasoplástica. No, eso no me ha gustado, como muy de operación. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey in this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects more than we've ever had at the same time. Muchísimas gracias, Dernius, de verdad. Okay, very interesting. Perdona que te haga la lotería un poquito más rápido para no cortar. Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, Vale. what can you tell Dice us? que van a hacer el multiplayer como un standalone. Que quieren hacerlo como un juego aparte, el multiplayer de The Last of Us, porque están pensando en una movida muy gorda, muy tocha. Is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place. Se lo están tomando bastante en serio, ¿eh? Dice que va a ser muy grande, nuevos personajes, una forma única de contar la historia. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so I wait till next year to hear more about that one. El problema es que se ha leído mucha gente very importante. exciting that this has evolved, and I mean that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, a mí me molaría, la verdad, que si van a sacar algo de multiplayer, en lugar de ser un añadido del juego, sea una cosa completamente nueva, con nuevas formas de hacer narrativa en multiplayer y tal, y que sea sorprendente. Es lo que uno espera de este estudio. Más que me saquen el puto refrito de The Last of Us ahora para la Play 5, que es que ya me tienen hasta los huevos. TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming. Mañana es el último día de filmar la serie de The Last of Us. O sea, que ahora empezarán con la postproducción. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. A ver, una imagen. Let's take. So you can see this is a certain museum. Yo no sé por qué ha puesto a la niña esta con la cara almendra que tiene. Te lo digo en serio. Demasiado respeto. Pero le han puesto una niña que te montó la cara un garbanzo cuando la Ellie es muy bonita. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about. Es verdad, coño. Esta niña le pega mucho el papel que hace Game of Thrones o cosas así, de mala. Pues tiene cara de bicha, tiene cara de bruta, pero no tiene cara de Ellie. Pero bueno, supongo que con el rollo irá en sintonía con la historia, supongo también, porque al final se tiene que convertir en una superviviente y demás, y seguramente lo habrán pensado a la hora de elegir el personaje. From the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right, serious? Se te da un aire la niña. Ya, y Paquirrín y todo lo que son. Very exciting. And I hear you actually have a couple. Todos los que son guapos se me dan un aire a mí.
Gonna join us here? We have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. Estos son los que ponen la voz, ¿no? Bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good. on the internet. There's so much Del like juego, vamos. talk about what's being filmed, and I think that's El actor de la serie es el Pascal y la niña la cara de garbanzo esa. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game. Mira, was one of the greatest. It was like menos sensibilidades, ¿eh? Que yo soy calvo y a mí todo el mundo me vacila y todo el mundo me insulta, así que a callarse la puta boca. Es la cara de garbanzo y todos los que estáis aquí tenéis cara de garbanzo también. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of. ¿Qué hago? No saber beber. Eso es lo que hago. Are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground up. Eso se ha filtrado. No sé si lo habéis visto, pero se ha filtrado en Twitter, por eso lo están comentando. El tráiler del remaster este que están haciendo de The Last of Us 1. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. Este tráiler, básicamente. Se ha filtrado. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Yo pensaba eso, Ravix, pero no todo, ¿eh? Hay veces que se filtra, de verdad. Hay veces que los trabajadores la lían. Y no tienen tanta seguridad como uno se cree en la empresa. I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Getting you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. También empecé. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, right? actually, we came up with a process where we could take the original
animation that we did for the faces and kind of like retargeted on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here, just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. Coño, pues parece que sí la han tocado, ¿eh? The great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things. Ya sí me creo que sea remake, la verdad. Is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, Bueno, when was the last time you guys played the game? A mí me sobra, pero sí, bueno, si han hecho un remake bueno y tal y lo van a sacar en PC, pues bueno, ya está, se le acepta. My memory before working on the show. El que quería jugarlo en PC tenía el Play Now. Ya está. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back. No es lo You guys did an mismo. amazing job on that original game, and It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Now, Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest. And I am so excited that The Last of Us. Está trabajando en un nuevo proyecto, pero no ha hecho nada. Thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine. Bastante flojo, ¿eh? Look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Game Show. Sí, ahora viene el Dev of the Devs, es el Day of the Devs, y después el de Devolver. It's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. Súper flojísimo en realidad, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom opening night live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Vuelve el Summer Game como evento digital y en persona, lo mismo que han anunciado los del E3. Este se los quiere comer, ¿eh? Es que no va a dejarlos. No va a dejarlos volver. ¿Monkey Island? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Míralo, el Ron Gilbert. Happy birthday, Day of the Devs. O sea, Ron Gilbert no, el... You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is el the Team Safer, greatest coño. Ron Gilbert por la cara. independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now Pero hijo de puta, ¿por qué pones calaveras por detrás, desgraciado de mierda? part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody, put on your party hats. Everybody. Everybody. That's right, that looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs.
¿Que el símbolo, o sea, el logo de Day of the Dead es una calavera o qué? Será, We ¿no? got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents, and this is his new one. It's about the limited time we have. Cállate, gilipollas de mierda. Me gusta la camisa, ¿eh? Me la compraría. Time flies. Hello, everyone. My name is Michael. You might know my work from a game called Plug and Play. I co-founded a company called Playables, where we made a game called Kids. Mira lo que pienso de tu juego. Today, I'm going to talk about this guy in my upcoming project. That is a collaboration with Rafael Munoz, who is the principal programmer on the game. Ojo a la regleta, sí, sí. Está ahí desafiando los límites de la física, ¿eh? Time Flies is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US. Mira, esto es un niño rico que le han montado un estudio para que haga lo que sale de la polla y le da igual ganar dinero o no. Y ya está, esto es lo que es. In your life. Porque ya me dirás tú a mí. Ya me dirás tú a mí. In Time Flies, the things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part of that bucket list. Y encima se ha copiado de Reventure. Una lista de muertes, ¿sabes? De Reventure. Y bueno, de Reventure, del... En realidad no es solamente de muerte, es como el Untitled Game. A ver, estas cosas están guays si las sacan gratis. Si es un rollo así, experimento. Además que el juego es esto, o sea, es que ya no hace falta jugarlo, ¿eh? Nintendo Switch, PC and Mac, sometime next year. Please visit timeflies.buzz, where you can sign up for the newsletter, so you get updated when it's out, or you find a link to the Steam page where you can wishlist the game. Thank you. Ay, de verdad, qué depresión. O sea, hay juegos que tratan la depresión y hay juegos que la generan. Y este es uno de ellos, ¿eh? Me cago en su puta madre. Qué cosa más... Oh. Sí, sí, el niño no tiene sangre. Ese es tu sueño de developer. Jamás se me ocurriría hacer una mierda de gafapasta de estas. Antes prefiero hacer un juego barato de terror con jumpscares que esto. The debut title from Sweden-based Wishfully Studios and published by Thunderful Publishing. The gameplay is reminiscent of dark side-scrollers like Inside and Little Nightmares, but the vibes could not. No te critico. No te critico. What do they want with Lana's sister and her world? And what other Es la things verdad. are there to uncover in this beautiful, boundless environment? Hello, my name is Adam. ¿Vas a juntarte con los chicos para hablar de la conferencia? Que se junten ellos conmigo. We're a small indie game studio ¿Eh? in Sweden, making Planet. Que vengan aquí uno a uno y me digan, por favor, ven a hablar con nosotros, te deseamos, te queremos aquí. In our game, you play a young girl called Este es Lana, bonito, ¿eh? who is forced out on a mission to save her sister that has been taken away
by an invading robot army. ¿Qué diva estás hoy? Early on in the game, No, no es que esté diva, es que no tengo nada que perder. quickly develop a strong bond and Ya estoy muerto. and she proves to be both intelligent and loyal. Este está bonito. Being her own personality, Mui also has things that Y lleva un gatocho gordo. Sobrealimentado y le da miedo al agua porque es un gatocho. Eso es gracioso. but being small and agile also has its advantages. Si le puede hacer como ahogadillas, en plan de broma, That you can't. sabiendo que le da miedo al agua, lo compro. She also has this special ability she can use to control some of the strange creatures of this planet. Together, you have to make it through both the harsh Hostia, and guapísimo beautiful eso, ¿eh? Este escenario me ha molado, me ha molado bastante, ¿eh? past dangerous robots, ¡Ay, coño! Ya me acuerdo cuál es este. Esta escena sí me ha hecho recordarlo ya. unraveling long forgotten mysteries. Este era uno que os estaba... Que me acuerdo además el chat metióse con el juego diciendo que esto que es Cinemat, esto no es juego, no sé qué, tal y cual. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle solving and hand-painted art style, you will experience ¿Tú an ves? engaging story with twists and turns. Presenta el juego normal. Will stay with you long No hace falta que hagas una fiesta, pero habla Planet of normal. Lana is coming to Xbox and PC this year, and you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. Bastante bonito este, ¿eh? Me gusta. Planet of Lana, me lo apunto. Two-Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads face off against a demonic, clown-faced train who is hell-bent on devouring human flesh. This is Choo Choo Charles. Hey, I'm Gavin. I'm the solo developer behind Two-Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Este es de Chuchu Charles. A ver si dan fecha, a ver si dan fecha. Esto lo vamos a gozar muchísimo, muchísimo, muchísimo. It's an open-world horror game where you navigate an island in an old train, upgrade it over time, and then use it to fight an evil spider train named Charles. Puto mal rollo, ¿eh? If you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else to eat. You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. Tienes que hacer misiones incluso, ¿eh? You'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. Si está medianamente bien hecho, esto es un fenómeno tipo el Puppy Playtime o algo así, ¿eh? Que lo van a jugar streamers grandes. Mr. Pisa Mierdas, muchas gracias por la suscripción, muchas gracias, por apoyar el canal. A ver, si aquí no te está jodiendo el tren y te da estos momentos de paz, yo estoy contento.
After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Ahí te quiere matar ese, Hostia, no. Hay gente que va por ti. Eso no me gusta, tú. Best be careful out there because it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now because you have truly angered the beast and you'll either escape with your life or see it flash before your eyes. Dios, qué mal rollo, tú. Que va. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. It really does mean a lot. Ya me había olvidado yo de We've esto. got a special one for you. It's very personal and near and dear to I Am 8-Bit because it's a I Am 8-Bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement. No os preocupéis que este lo juego yo seguro. Designed escape rooms in real life. Better they talk about their game than me. Here they are. Hey, I'm Mike. Escape rooms in real life, dicho. Wait, am I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof, okay. This is... I hate that. All right, once more with feeling. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Crew Games. No me caéis bien, ¿eh? When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines, but when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into... Pero esto es en la vida real, esto es físico. Escape Academy. Ah, no. Good luck trying to hack me without sufficient power. Probability of your expulsion. O sea, que lo que hacían era físico, pero se han metido en los juegos ellos. Escape room adventure game that you can play either single player or co-op. Vale, esto es como el Escape Simulator, que está bastante guapo, por cierto, el juego. Escape Academy, where you get to master Que tiene también cooperativo. and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital authentic... Los juegos de Escape Room están chulos, ¿eh? Son entretenidos. Si tienen cooperativo, te lo pasas guay con la peña. Walls are often misleading at the academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just... Lo que pasa es que ya te digo yo que el Escape Room se ve mejor, ¿eh? Although you may want to bring a paper. Se ve mejor hecho. The academic theming gave us the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real-life escape rooms. When we were designing the game, it was really helpful Buenas noches, JM Morente. to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design. A mí el de Escape Room lo que me gusta es que tú estás investigando un objeto y la otra persona puede verlo también a la vez. Puedes trabajar en un objeto con otra persona. Y aparte tiene un editor de... Tiene workshop y la peña sube sus mapas. Con lo cual no tiene final. Y se ve un poco mejor que este, la verdad, porque este es un bullo regulero, ¿eh? Was definitely a design pillar we wanted to make sure came through in the final game. I am not feeling so well. Analysis, I have succumbed to
Disco fever. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. We'll see you at the Academy. Thanks. Escape Academy! Dice John Cena por la cara anunciando. This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno, and it's a game about getting things lined up just right. It's called A Little to the Left. Ay, este es el de poner las cosas rectas, ¿no? Es el del TOC, sí, sí, sí. Pero ¿cómo lo han hecho con vídeo? A ver, ¿dónde está la trampa? Ah, vale, que esto es la presentación. Digo, ¿qué coño lo han hecho con vídeo el juego? Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left. A ver, a ver. A Little to the Left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. In each level, puzzles are hidden among regular Esto me lo voy a meter por el household culo de una forma que me va a doler. You solve them by arranging items in a very particular way. Many of the levels have multiple solutions. It's all about observation and imagining the different structures that could be at play. The game takes inspiration from our own home and some of our own little tendencies. Another big source of inspiration for the game is our cat, Rookie, who should be around here somewhere. El gato ando por culo, tirándotelo todo cuando lo tiene ordenado. Occasionally, this cat will show up on the periphery. Ay, mira, el gato te jode el juego. And undo your tidy work, just to shake things up a little bit. The game starts off pretty simple, but as you progress, Esto está guapo, behind the puzzles becomes a little more surreal. Pero un perro no hace eso porque un perro es una especie superior. There is a lot to tidy up in A Little to the Left. Actually, every day brings something new. With the daily tidy delivery, you get even more out of our favorite puzzles. And you earn fun badges too. Está muy bien pensado este juego porque va al grano, a lo que interesa. Y se pueden permitir, con el arte que tiene y tal, se pueden permitir hacer un montonazo de puzzles de ese estilo. Y el gato anda por culo con la Switch. I've been excited for this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. Vaya, vaya, parece que hay algunos ofendiditos pro gatos aquí, ¿no? We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. A ver, este. I'm Ioana. And I'm Raresh.
We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing Y que la cantidad de parejitas que hay developers, ¿eh? Me parece súper bonito en realidad. Yo quiero una pareja developer. Me parece súper bonito. Porque es en plan... no sé por qué, pero generalmente las parejas estas suelen ser... no siempre, pero suele darse que el tío, el que developea con el código, y ella es la que hace todo el arte, la creatividad y demás. Y es como una... No sé. Tiene que ser como muy bonito, ¿no? Compartir con tu pareja esa afición y esa pasión por el tema de los videojuegos hasta el punto de montarse un pequeño estudio y dedicarse a hacer jueguecitos y hacer cositas y de ahí sacar tu forma de vida también, tu forma de trabajo, ¿no? Tiene que ser una cosa chula, la verdad. So it turns out that humans are coming back for some reason, and they need a place to stay. There's old. Ya, sí, no sé. Trabajar con tu pareja puede salir mal, ya lo sé. Pero, no sé, en una cosa así como el de, no sé, con los videojuegos lo veo como una cosa bonita. The game follows a linear. El Kojima no ha salido al final, es verdad. Involve finding materials, building rooms, crafting furniture, and decorating stuff. ¿Y el Over 12? ¿Quién lo presenta entonces? The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for. Each type of score comes with its own challenges. For example, later on you'll need to cook food. ¿Y si lo único que compartes con tu pareja es el trabajo? ¿Y el resto del tiempo cada uno hace lo que le sale de los cojones? There's a lot more to Bed and Breakfast, but you can play at your own pace since the game won't rush you. Oh, and there's definitely no creepy subplot hidden. No, puede ser tu pareja. Pollitos cachondos developeando. Y os pegáis unas folladas tremendas. We're very excited to be part of Day of the Devs this Perdónenme. year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends when Bear and Breakfast launches later this summer. Thank you. Es el verano, es el verano. Chanar es muy superficial, de verdad, ¿eh? Me gusta mucho el logo este. Es un gato poniendo el culo. So I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania full Pixel of art Metroidvania. creatures. It's called Me está gustando más esta presentación que el Summer Game. So today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. Qué curioso el pixel con los skyline y la iluminación así tipo emisiva. As you explore, you'll encounter various creatures, but it's not always clear if they're friendly or not. So it's best to proceed with some amount of caution. Ahora el mapa menudo destrozo, madre mía. Para que la pila la garabate a un niño. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve some puzzles. Cristiano, la iluminación así rollo fosforito. Te tiene que dar mal rollo esta puta mierda, The game has multiple uses, but you're going to have to experiment if you want to figure out what they all are.
¡Viva! Vivan los videojuegos, viva la liebre. Los videojuegos. Animal Well is a pixel art game. Lord Bonfell. That's not just a pander to nostalgia. Está excitado mucho. Lord Bonfell, muchas gracias por esa suscripción, esos 26 mesazos que te como la cara. But that means I have 144 times as much processing power to apply to each pixel. Throughout the game, you'll see a lot of things like fluid sims or dynamic lighting effects that haven't really been used in a pixel art game before. Súper raro, ¿eh? Designing Animal Well is a layered experience. Esto sería full shader, ¿no, Raúl? El tema de la iluminación dinámica, cómo la trabaja esto y las partículas y demás, ¿no? For most games, you would consider this part like 100%ing the game. There are lots of hidden items in nooks and crannies throughout the world. They're not obvious, and you might need some help to find these. The third layer has puzzles that don't really present themselves as puzzles. They might go unnoticed for years, potentially, or they might require some community collaboration to solve. Also, there's a puzzle in this video that may require some community collaboration to understand. But the first 10 people to figure it out will get a free copy of the game at launch. And then while you're doing that, you can maybe wishlist it. But yeah, thank you so much. Me gustaría que hablases con un poquito de energía, también te digo. Que hable a... Bastante shader, ¿no? Es que hace unas cosas súper curiosas. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. This game comes to us from Highwarp, a solo developer from Spain. From Spain? Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Summerfest edition. I'm Elwin from Highwarp, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. I would like to share with you a preview of Naiad, a relaxing and colorful exploration adventure about flowing by a river. I put all my love creating every part of this game, so... Este soy yo el año que viene. Qué bonito. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. El acento, verdad que se nota un cojón, ¿eh? Vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dash like a frog, finding other adorable friends like butterflies. Me gusta mucho el rollito del juego, ¿eh? Está muy bonito. Crocodiles and much more. Help them to find their way, avoiding obstacles and dangers, using your skills. You will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark cave, a joyful creek, and more. Water, symbolizing life, starts pure and fresh, and little by little, it will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature. Si haces el puto favor de apoyarme, ¿eh? Que sois muy desagradables, ¿eh? Que estoy ilusionado con el developeo. Y solo me echáis tierra en la cara. Rivers, like these noisy roads with strange smoke creatures. You are the guardian of this river, and that seems to be a difficult task, but don't be afraid, because a tiny cloud will take care of you from the sky. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sun rays. No puedo enseñar nada porque estoy aprendiendo. Juan Chifumeta, muchas gracias por esa suscripción, gracias por esos 10 mesazos tremendos. I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. A ver,
El chaval tiene que presentar su juego y, aunque no tenga el mejor acento del mundo, lo presenta con sus cojones y ya está. Ole sus huevos, ¿sabes? Por lo pronto ha salido en el Day of the Devs. Y tiene ahí un jueguito muy gracioso y muy chulo. If you ever find yourself longing for the good old days, then why not take a trip back to the Stone Age? Hombre, yo si lo presento yo mi juego, yo diría Spilling like a motherfucker. Yo lo presentaría con mi acento. This is a game of motherfuckers. Play like motherfucker the hood. Co-founder of Sodaden along with my brother. Hi, I'm Karen, the narrative designer. We're based in San Diego with the rest of the team in Argentina. Hola a todos, I am Dancer, the main artist. And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team developing Roots of Pacha, a farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity. Argentina también tiene su acento, ¿eh? To buy seeds or anything else. You'll build your village from the ground up. Instead of using money, you'll transform the world around you by contributing and working with your clan. Hay uno como este, que es el rollo de evolucionando de la época así primitiva del ser humano y tal, que tenía muy buena pinta, no me acuerdo cómo se llama ahora, tío. No, Stardew Valley no. Many of the ideas you developed were the cornerstones of early civilizations, like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common. No vi qué pajote le ha hecho el jabalí. Míralo, estoy contento. ¡Ole, ole! Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community transformed. Fried of Stitch. Déjense, men. De Cabrachis, muchas gracias por esa suscripción, gracias por esos 7 mesazos. You'll venture into the caves to meet the Estoy un poco spiritual zorra, la world, verdad. to try and explain who you are and why you're here. No lo voy a negar. The game's Stone Age setting was inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Roots of Pacha is set in simpler times. Raíces de Society is Pacha, so complex. de la Pachamama. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. Hombre, la verdad es que si es cooperativo puede estar gracioso este juego, ¿eh? As you discover ways to make life easier, Y you'll lo find es. time to experience all the fun Pacha's world has to offer. Mira, un minijuego de música. Ya ves. You'll get to know your clan, meet others living around you, and maybe even find that special someone. Te puedes casar. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. With Roots of Pacha, we want to make our own unique contribution to Ya the puede hacer la genre. primera paella. We're working on this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo that just went live today. Thanks for having us. Muchas gracias. Esa tía no tiene nada de acento, ¿eh? Ole, ole. Ole, ole, Kirogano. Muchas gracias por esa suscripción, gracias por esos 3 mesazos. Bienvenido a la Libre Verde Enfermita, que es un color precioso que te acompaña. Buenas And now, noches, I Caliebre. am Otro very mesecito pleased to con el present mejor. a world premiere Newselot. of our friends at Muchísimas Us gracias. Gracias por esos Folks who 26 brought you mesazos tremendos. Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Dolmenizado, que descanse, guapo. World Premiere. De esta no te escapas. At Us2 Games, we really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we made Tiene cara de niño malo, ¿eh? character for the first time if they've never really engaged with games very much. And with Alba Wildlife Adventure, we took open world games
and package that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta. He's a young person in their early 20s who's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends, there's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad, and when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. And when they do that, they find the right words to say to confront these people. The people we're going to be meeting Es un estudio para gente especial. were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too, and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams. But they've all had a profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more. There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it. Finding yourself, courage and perseverance, and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being sure how you could get back in touch with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and having that play over and over in your mind, which is one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's being designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta, the memories between, in the coming weeks and the coming months. No me termina de convencer, este. This next game is called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, and a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Shim. O sea, tú tienes 14 años, tú no puedes hablar, ni puedes hacer juegos, ni nada, ¿vale? Te lo prohíbo. Located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of 2, plus the talented people at Moonseller, who do the audio. Schim is a game where you move around in shadows. You play as a Schim, a shadow creature. As a whole, Schim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Each shadow has her own Schim. La idea está bien, no sé si me hartaría al rato, However, this Schim is separated from their person. No sé si me tocaría los huevos ya al rato de jugarlo. In the game, you will also help other Schim characters who have also been separated from their shadow. Ya me he aburrido de verlo. Help them by finding their own. No aguanto ni 10 minutos jugando a esto. Schim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Sí, el arte está chulo, pero es que una mecánica muy repetitiva, ¿no? Todo el rato saltando de una sombra a otra.
Check it out and follow us at schimpgame.com. Hi everyone, and thank you Dev the Dev for having us this Pete year. el Pachorras. I'm the manager of Asobu, a community hub for indie game creators in Tokyo. We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings, and we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them on marketing, or as usually they don't speak English, helping them to apply to overseas events like this one. And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big Asobu Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or our monthly stream Indie Collection, and podcasts, and many other things you can check on YouTube and Twitch. But first, let's check 2 really cool Japanese titles. La ranita. Qué bonito este, ¿no? Fox and Frog Travelers, The Demon of Arashino Island, is a 3D action adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, her girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Torii Gates, Fusto Lantern and Neon gives light and color to the island. But something is lurking in the shadows, inching even closer. ¿Por qué, tío? ¿Por qué tenéis que hacerlo todo que sea una cosa pervertida y creepy? Developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with the idea for it, based on one of his illustrations. Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. ¿Pero que de terror o qué coño es? First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about 2 young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Mother 3, Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Through 13 chapters of the story, rendered in beautiful pixel art in a resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Mira, si me quiero matar, tengo otra forma, ¿sabes? No necesito jugar a este juego. Don't hesitate to wishlist and to follow the devs on Twitter. And if you are interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, chat with us. Berkiston, porque si no lo emborronas se nota que es un pixel art muy sencillo y ya está. Y emborronándolo pues le da una capa ahí que no distingues bien. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, from solo developer Madison Carr, who hails from Chicago, explores the idea of quelling loneliness through this puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I am making a game called Birth. Quitting loneliness. Birth is a point-and-click puzzle game about living alone in a large city. No, son puzzles. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself, by collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. Chica, tienes un problema, ¿eh?
Decides crearte un You amigo will explore recolectando libraries and huesos y post órganos offices and museums and cafes and apartments that don't belong to you. para combatir con la soledad. O sea, esto lo ha pensado ella realmente porque estaba sola en un piso trabajando. Y esto me parece muy de In each of these buildings, you encerrarte. will meet creatures and you will get to know them by searching through their personal belongings. Their laptops and phones, their cabinets and their notebooks. Yo creo que esto te coge un troncho de pelo y lo guarda, en su casa. Within these personal belongings, there are puzzles. Some are physics-based, some are pattern-based, some are abstract. There are no instructions, and you are rarely doing the same thing twice. Alongside the main game, there are optional hidden tokens that you can find to unlock secret buildings and treasures. Birth comes out this August. I made this game with my whole heart, and I hope that you like it. Mira, ese rollito dulce de no he roto un plato combinado con una idea tan macabra me da miedo, ¿eh? La developer que estaba buscando. No sé, no sé. You play as the ghost of a person who's recently died No sé, and quiero is vivir. embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the message that there's always a way through grief. You may get stuck, but you can always stop, reevaluate, and keep moving. It's all just part of the puzzle. Hi, I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game. Creo que este es el developer que necesito. In How to Say Goodbye, you help a group of quirky Y se llama Cómo decir adiós el juego, ¿eh? How to say goodbye. by reorganizing the level as you like. Moving one tile will also push the surrounding tiles. Yo te digo una cosa, y viendo estos proyectos hay que abrir aquí ya un melón y hay que hablar de la ansiedad del mundo del desarrollo de videojuegos, de las expectativas y de ciertas cosas que están haciendo los estudios grandes con los desarrolladores. Aquí está claro, o sea, aquí tenemos unas señales de alarma. Estos son señales de alarma. ¿Qué están haciendo los estudios grandes con las mentes de los chavales que acaban convirtiéndose en pequeños monstruos que developean solos ideas macabras y raras? Son gente peligrosa, ¿eh? Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on while trying to escape the Va a trincar buena pasta porque esto lo van a vender. Bueno. Ahí estás asumiendo demasiadas cosas, me parece a mí, ¿eh? How to Say Goodbye tells a story of loss and grief, but we intend the experience to be as gentle, kind, and positive as possible. If this sounds like something that you would be interested in, please wishlist the game. It would mean a lot to us. Thank you. Ah, vale, que francés uno de ellos, al menos.
A ver el Team Schaffer. Oh. Hi. Well, wasn't that a great show and a great cake, and it's all gone, and so now we have to say goodbye. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Thank you to Al principio presenta unos juegos que estaban chulos, la verdad. Pero ha ido un poquito de más a menos. Special thanks to all of our generous sponsors. You've always been there for us, and we could not do this without you. PlayStation, Idea Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games. Nicky Min creo que no entiende cómo funciona la industria, Extra special thanks to Dose One, the Magic Man, for supplying all the beats, sound effects, and tunes you hear in every Summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really quiet and kind of suck. We're not done with the Day of the Devs 10th anniversary just yet. If you go to dayofthedevs.com and sign up for our No me voy a newsletter, subir a you'll be amongst the newsletters. first to hear about all the excitement that's to come this year. Mira, Vicentín Jaro sabe de lo que habla. Ojalá fuera tan fácil, ya ves. Pues no hay gente haciendo juegazos, comiéndose los mocos, vamos. With a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Anamanaguchi fame. He's debuting new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and the Guardians of Slumberland. And the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs Summer Game Fest Edition. Bye. ¿Y ese tan bonito? Peter Berkman. Mira qué gracioso. ¿Por qué todos parecéis maníacos, tío? ¿No podéis hacer una presentación normal? Todos parecen putos asesinos, tío. El loco del piano, alguna vez te lo puedes encontrar en el tranvía. Siempre toca la misma melodía. Es una melodía que solo escucha él, el piano está desenchufado. No puedo con esto. Parece de muchachada Nui, tío. No puedo. Ay, me matas. Me matas. Niño, corre, date la vuelta, niño. Niño, date la vuelta, niño. Corre. Qué crack. Empiezan a aparecer cadáveres flotando por el agua. Y él cada vez más lleno de sangre tocando el piano. Ay. Rounder, muchas gracias por esa suscripción, gracias por esos 6 mesazos tremendos. Uy, un parque de atracciones, no. Esto está la de Devolver, ¿te imaginas? Hasta la de Devolver es el tío todo el rato tocando el piano en distintos sitios, ¿eh?
Esto es muy Sonic, ese rollo así de cuadrícula, de ajedrez, ¿no? No tiene ni un punto de apoyo, está moviéndose el teclado. Yo quiero que no acabe nunca esto, te lo juro, ¿eh? Me lo estoy pasando genial. Es como los sueños de lo que él imaginaba, ¿no? De cuando era joven, en un mundo de fantasía, de piruletas, con el contraste de la realidad de haberse dedicado a ser developer y estar en la calle con un teclado mugriento, pidiendo limosna. Y así es como me hice developer. No lo pensé adecuadamente. No termina, no termina, no termina. Hostia, qué puto meme esto, tío. Que no termina. Ahora viene la sangre. Mira, la referencia a los tentáculos, estoy hasta la punta de la polla de la referencia de los tentáculos en los videojuegos y de la mierda de referencias, ¿eh? A ver, una referencia puntual, vale, pero hay gente que se pasa, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha durado esto? Para mí ha sido como 1 minuto o menos. Se me ha pasado rapidísimo. Ha sido un viaje. Ay, gatoche. Yeah. A ver, yo me siento developer, aunque no lo sea. Me siento developer porque comparto ese punto de locura, de estar solo todo el día tocando un tecladillo, o, ¿sabes? Con el ordenador todo el día. No sé, me siento un poco developer en ese sentido. Oh, me ha encantado. Me ha encantado, de verdad. Me voy a tomar incluso aquí uno de estos aquí. Un poquitito. Tenemos crocantinos. Qué fantasía, de verdad.
Qué fantasía. ¿Cómo? An online harassment hotline is a text message-based, anonymous, and confidential emotional support hotline. And it's Fruto created seco. specifically for the gaming community. Because we're gamers and creators, and we want to help each other. So, how does it work? Well, you text us, and we listen. Our Cállate. Cállate. Ahora tenemos una horita de reposo hasta el de Devolver. Qué rico. Vamos a sortear algo, venga. Vamos a sortear un Uber Rising. Vamos a hacer 2 sorteos de Uber Rising. Uno para suscriptores y otro para todo el mundo. No hace falta poner el chat en modo suscriptor ni nada, ¿eh? Esto se hace automático. Este va a ser el de suscriptores. Exclamación clave Rising para participar. Venga, putazo. Exclamación clave Rising. Dejamos hasta las 11. 2 minutitos. Para que se vaya escribiendo todo el mundo eso. No, Carbo Rising no. Exclamación clave Rising para participar. Una clave de Uber Rising para suscriptores. Y ahora, después, haremos otro para todo el mundo. Más adelante. Está dentro, Nelkai. A ver que lo miro. Está dentro. Tú también, porque lo he visto también. Todo está ahí dentro. Si escribís clave Rising y estáis suscritos, estáis dentro. Todo automático. Ahora de repente se siembra la duda, ¿sabes?
Bueno, venga. Elegimos un ganador. 10, 9, 8. Ganador. ¡Okubi! ¡Ole! Venga, te paso la clavecita. Este sorteo, gracias a la buena gente de Ubernixing, ¿eh? Que me han pasado la clave. Los chicos de Stunlock Studios. Venga, te voy a mandar por aquí Okuwi. Ahí tiene tu clave, Okuwi. Y ahora vamos a sortear un... Oh, coño. Vamos a sortear un Monster Hunter World cedido por Super Tripper Niver, ¿vale? Hostia, qué dolor. Uf. Tengo una astillita. Su puta madre, qué dolor. Este sorteito lo podéis hacer, lo podéis participar cualquiera, ¿eh? Para todo el mundo. Clave Monster, exclamación clave Monster. Para un Monster Hunter World cedido por Super Tripper Niver. Ryan de Under, muchas gracias por esta pedazo de suscripción. Muchísimas gracias, por esos 5 mesazos y ese pedazo de nipeltos maravilloso. Venga, dejo hasta la I5. De hecho, mientras vaya escribiendo voy a pillarme otra Coca-Cola. Que estoy todo seco, ¿sabes? Ay, y voy al baño también. Cargo monstruo, he leído.
Vale, ya estoy por aquí. A ver, vamos a elegir ganador. O ganadora. Le ha tocado la clave de Monster Hunter Monger a Reclorfage. ¡Bien! Clave cedida por Super Tripper Niver, así que agradeceselo. Por ahí te la dejo, la clavecita. Coño, lo ponéis escrito en el chat. Reclorfages. Se puede hacer sorteo con niños, ¿eh? Y ya está. Por ahora, ya está. Ya no hay más sorteo. Vamos a ver algunos jueguitos de los que me han gustado. Vamos a repasar. ¡Ay! No, Carvanica no. ¿Qué tenéis? ¿3 años? Sí, sí, lo tenemos, sí, sí. Bueno, antes de nada, antes de ver los jueguitos, a ver, ¿cómo va el tema de la quiniela? Un segundo. Pau, pau, pau. Vamos, el Cali Bingo. De lo que llevamos visto. What the fuck is this motherfucker change? De lo que llevamos visto. A ver. Joder, no tengo cosas en la puta pantalla, tío. Quita el delfín también. Silson. Nada. Remake de Final Fantasy. Nada. GTA 6. Nada. Más F4. Nada. Beyond Good and Evil. Nada. Dead Scrolls. Nada. El Epic Game. Algo exclusivo de Epic Game. Es el único que está marcado. God of War Ragnarok. Nada. Silent Hill. Nada. Starfield. Nada. Monkey Island. Nada. Sons of Forest. Nada. Kojiman. Nada. Nueva IP de Naughty Dog. No ha querido hablar de ella. Así que nada. Y por un perrochito en la foto. La foto de un perrochito comiendo una pelotita. Bioshock 4. Nada. DLC Cyberpunk. Nada. Exclusivo de Sony. A ver, exclusivo de Sony puede ser muchas cosas. Podría ser el de Last of Us, pero no. Skull and Bones nada, Bowen nada, Contraband nada, Bloodborne para PC tampoco, Avatar tampoco, Joseph Fares tampoco, Score tampoco y Dragon Dogma 2 tampoco. No ha habido nada. Es Martini Rosato. No, con Coca-Cola. Me voy a mezclar con Coca-Cola. No sé cómo se mezcla, o sea, no sé si se mezcla siquiera. ¿No se mezcla? Es solo muy frío. Sí, claro, solo muy frío, tiene que pegarte un pelotazo que no veas. La verdad es que está bastante bueno así.
Es que yo creo que ya lleva tónica, ¿no? El Spritz no es tónica. Yo creo que esto es como una especie de martini roso, pero con tónica ya o algo así. Es frizzante, sí. Pues venga, a bebérselo, sí. Me lo bebo de la botella, me suda los huevos. ¡Estupendo! Estupendo es. Mi primerita vez con esto del Bumble Just Purchased Capcom Summer 2022 Bundle for 18 euros y 19 céntimos. Muchísimas gracias por comprar con el enlace de la liebre en Humber Bundle. Yo me lo voy a mezclar con Coca-Cola para que sea más suave, tío. Que si no es muy pelotazo. Uy, estoy borracho ya. Venga, me echo un poquito de frizzante. Y me echo un poquito de Coca-Cola. No tengo gaseosa, de Coca-Cola. Está bueno, coño. Está bueno así. Le da un puntito ahí de sustancia. Esto lo dejo por aquí. Oye, muchas gracias por comprar con el enlace de Humber Bundle. Por cierto, estaba leyendo las de estas y no estabais viéndolo. Lo tenía puesto aquí, en la otra pantalla. Brindo por vosotros y por este maravilloso E30. A vuestra salud. La receta que sugieren sus creadores para preparar un chispazo perfecto consiste en poner en un vaso 3 cubitos de hielo, una rodaja de naranja, añadir 20 centilitros de Coca-Cola y después una chispa de martini. ¡Po! Ahí tenéis. Coca-Cola con martini. Hola, limón agriol. A lo mejor hasta que no se cumpla Trisua, a lo mejor no te deja poner el mensaje, pero seguro que te deja. Bueno, es martini roso que tiene un poco de spritz. Es como si le echas Coca-Cola, gaseosa y martini roso. Ya está. Tampoco es para tanto. Coca-Cola con tónica te la puedes tomar también. Uy. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver de los que me han gustado. Quiero volver a ver tráiler. Preguntándole a propietarios de superyates cómo consiguieron hacerse ricos. El chispazo a España quedó como la copa que se hacía Lemmy Killimster. Coca-Cola, chorrito de Jack Daniels y si eso, 2 gotas de angostura. Ah, la angostura es de naranja. Es que queda muy bien. La naranja con el whisky y tal queda muy bien. Y con el ron también. A mí me gustan mucho los cítricos, me encantan. En las bebidas
O sea, a mí una Coca-Cola, le echa una rodaja de limón y me vuelvo loco. O de naranja también, me encanta. No habrá gameplay ni de coña, ¿no? A ver. Esto fuera. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sonado? Un gemido. Cuando bebo me pongo cachondo. Sergeant Leo Alvarez, Sergeant Leo CM Recon Alvarez. Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. At least he's in one piece. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. Felicidades, Rocotoclock. What we found was a new kind of evil. And it found us first. What the? This wasn't human. Retreat! Retreat! Willis! Open fire! Go! 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 Alvarez! Through that door! Hold that door, Sergeant! Son of a... El Álvarez es un traidor de mierda. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Vale, aquí está Gameplay. En principio tiene que ser cooperativo de 4. Los escenarios están bastante chulos. Lo que no lo veo es rollo XCOM, ¿no? O sea, no veo grid ni veo nada en lo que es el suelo. No veo ninguna cuadrilla. Pero tampoco tienen un movimiento en plan que digas tú que van súper libres. Están siempre como quietos, ¿no? Aunque no, cuando se mueven por aquí sí. Cuando se mueven por aquí sí. Un poco... No sé. No sé exactamente. Estrategia por turnos. Igual hay algo de info también, te digo, ¿eh? A ver... Juego de acción basado en la saga para 2023. Acción con vista cenital. Pero bueno, esto es Meristatio también.
Con vista genital. Sí, sí, sí. Es como el primer episodio de The Voice. Con vista genital. Un top-down shooter. Tú conformas el escuadrón, le das habilidades, armas y armaduras. O sea que tú controlas al grupo. Igual no es cooperativo. Sino que tú llevas al escuadrón. Cosa que también me parece de puta madre. O sea, también me gusta mucho la idea. Ahí, me pica la cabeza. Pica la carbita. Bueno. A ver, otro que me ha gustado. Bueno, el de Flashback 2 también ha sido la polla, la verdad, el anuncio. Me lo esperaba cero. Me lo esperaba cerísimo este anuncio, ¿eh? Muchas gracias, Pablo de Hidalgo, por esa suscripción. Gracias por esos 11 meses tremendos. Esto ha sido bastante... Los cupones de descuento de Humble Bundle, si no se van a usar, se pueden dar a alguien. Ni puta idea. No sé ni cómo se obtienen cupones de descuento. Está totalmente recreado en 3D. No es un... No, al principio me pareció que era como en plan pixel con 3D, pero no. Es full 3D. Espérate, coño, que tengo música muy fuerte. Esto es muy rollo de Last Night y de Replace It. Lo que no se sabe, ¿se va a ver lateral? ¿Va a tener cambios de cámara? Porque de repente sale como desde una vista, desde otra, y como todo está metido así como en un cubo raro para hacer la presentación. No sé si va a tener algunos cambios de cámara o algo. También te digo, lo han presentado de una forma que no se ve muy bien, ¿eh? O sea, lo han presentado un poco ocultándolo. Como que no está pulido todavía. Y eso me preocupa en cierta manera. O sea, porque no dejas que se vea bien. Un poco genital, ¿no? El asunto, ¿no? Y el otro así también que me ha llamado un poco la atención, porque ya después hay otros que son más conocidos. El Planet of Lana, bueno, el Planet of Lana podríamos mirar también. Este también ha sido un poco curioso y novedoso. Today, I can't believe what I saw. Pues fíjate, Dagarkane. A mí la vista isométrica es lo que me ha vendido el de Aliens. Que no sea del mismo rollo que siempre.
¿Esto de qué va, tío? Something's going on here. And I need to find out what it is. No se ven enemigos más que un humano, o sea, no se ven bichos tampoco. No tiene rollo alien. ¿Cómo que tú tienes que asegurar? A ver. Terror espacial con un gameplay. Bla, bla, bla. Gran carga narrativa. A ver. Tensión con misterio que nos lleva a Marte. El juego está desarrollado por Fallen Lee, bla, bla, bla. Cuenta con Troy Baker, Roger Clark. De acuerdo con su descripción en Steam, For Solis es un juego single player en tercera persona situado a un lado lejano de Marte. El ingeniero Jack Leary responde a una alarma rutinaria. Al llegar a la durmiente Fort Solis, se desconcierta por la ausencia de miembros del equipo en la base. A medida que la noche se hace más larga, los eventos empiezan a desvelarse en una espiral sin control. Hostia, está guapa la premisa, ¿eh? Está guapo, en realidad. Dice, título nos obligará a tomar decisiones que cambiarán el desenlace de la larga historia a lo largo de 9 estructuras individuales que a su vez contienen niveles sobre la superficie y subterráneos. O sea, en primera persona y narrativo full. Me mola. Bien. Me mola. Sí, pero sobrevivir será bastante guiado. O sea, no creo yo que sea un juego de supervivencia como tal. Yo fui de los que dijo que a la mierda el E3 sí que no tenía sentido ya. Y ahora quiero que vuelva. Pero el E3, a ver, para que vuelva como una mierda tampoco. O sea, quiero decirte. El E3 también ha habido conferencias de mierda. Y más cuando se volvió digital el año pasado. Que eso fue espantoso. Eso fue un espanto, vamos. Sí, thriller de espacio, sí. Con historia chula. Después está el Stormforce, que al principio estaba que no daba un duro por él, hasta que ya me han dicho que era. Pepita me ha dicho que era de los creadores de Starfield. Hoy de Starfield. De StarCraft. Pero aquí ya hay gente. ¿Cómo que Calvo Army? ¿Quién es este tío? Todo el mundo se puede pegar con quien quiera, solo en las zonas obviamente disputadas. En el bosque de Elwyn, si no te activas el PvP, no puede entrar un tío que tiene puesto en su stream Calvo Army. Como adueñándose, como apropiándose de lo calvo. Y con L. Con L. Sí, sí, calvo con L. ¿De qué va este tío? Míralo. Y hace directo en YouTube. Es como mi Nemesis. Mira. Calvo Army. Míralo. Calvo perdido. ¿Veis con esta rotación de lanzar esta mierda para subir la... Y le gusta el Warcraft como yo. Más que creo que no hace falta, o me parece que no está subiendo, pero bueno.
Cubía, apuñalada, remate y lo matas. O sea, no hay que hacer gran cosa, ¿eh? Ya está, completa la cuenta. Aquí solo hay un calvo y no tiene L. ¿Te enteras? ¿Pelele? Hermano, mira este que Mora, ¿cómo te sales? Si entras aquí no sales. Sabes que tú no vales, como sueno yo en instrumentales. Hablando de los mundos de ilegales, pegadizo como dale, don dale. Yo sonando siempre en la calle, tus 40 principales. 4 guitarristas, 17 que tiene orquesta. Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta. Yo hago mi escritura, fumando unos de verdura. Tus 2 meses duras, tú estás fuera cobertura. La calle está loca, eso es lo que pica. Pagamos a tocar, tú pidiéndole a tu chica. El Campo González, puede que te cale. Tu coche se cala y acaba luego la tele. Mira que ya fácil, en 5 minutos. Lo hago ya duro, rápido y también. A eso apoya, yo estoy de fiesta. Más duro que yo, son más de uno, lo discuto. Yo soy no. Oye, para. Espera, que lo cambio. Gilipollas. Tienes que grabarte si eres un desastre. ¿Dónde estás escondido y quién es tu colega? El que te lo brega o el que por ti se pega. ¿Dónde estás escondido? ¿Dónde es tu grupo? Pa' ver cómo le escupo y luego ni me preocupo. ¿Dónde estás escondido? Para. Tú tienes una pistola pero no dispara. El adiós dijo no hay chaleco para la cara. Entonces te haremos la de los camarras. La de los camarras. Espera, ahora veo que Pero cuando va a decir lo de Pelele, que lleva ya 2 minutos de canción, coño. estoy haciendo lo que quiera. Y tú apretado con interés de disquera. Y yo tranquilo hasta el día que me muera. Hasta que me... Oye, Pelele. ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la L? Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles. Primero cheles. Pelele. ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la L? Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles. Los primeros cheles. Para. Esto lo canta el Morad. Muchas gracias, Miki Dog. 48 meses de Carva, solo. Muchas gracias por ese pedazo de nivel 2. Esos 48 mesazos también, ¿eh? Tremendo. Esto lo canta el Morad. Me parece muy raro que no conozcáis esta canción cuando tiene 41 millones de reproducciones en YouTube. O sea, esto es lo que se escucha ahora. La canta el Morad. De hecho, el Morad, lo único malo que tiene el Morad es que todas las canciones son iguales y se está repitiendo demasiado. Se le va a acabar rápido. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Es como la estética de las personas que te van a robar el móvil cuando vas por la calle, ¿vale? Básicamente. Ya me dicen para. Pelele. 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 No, racista no, si es que es lo que venden. O sea, es la imagen que ellos quieren vender. Y de hecho hacen vídeos y movidas de esas hablando de esas movidas. Las letras son básicamente contrabandeo, robo, te meto una puñalada. Esas son las letras. Pelele. Veo tu grupo, si yo lo veo. Pelele. Si yo lo veo. Pelele. Si yo lo veo. Escúchame. 1 minuto duran en mi barrio todo esto de aquí. 1 minuto. Hola, cara muy sonriente. Dupec, muchas gracias por esa suscripción, gracias por esos 34 mesazos maravillosos. No, pero a mí me gusta la música, ¿eh? Me gusta la música que hacen. De hecho, esta música se hace
Esto es como, creo que que nació del dembow y es una música que se lleva mucho en Francia y este es el que ha empezado a traerla, este estilo. Y mola bastante, mola mucho. Y el rollo que llevan y tal, hombre, a ver, todo es muy de imagen, o sea, hay que dar la imagen también, no solamente la música. Y esta sabió engancharla muy bien para lo que son los chavales. Porque los chavales se ponen esto, niño de clase media español blanquito se pone esto y se siente el puto rey de la fiesta, ¿sabes? Está ahí con 13 años, sin camiseta en la habitación, pelele, y se cree que es un puto gángster. Y eso es lo que hay que venderle a los chavales, claro. Pero tiene un montón de temas. El Morad, súper conocidísimo, ¿eh? Súper conocidísimo. De hecho, no sé. Creo que esta también es muy famosa. No, esta no, esta no, esta no. Bueno, también es famosa, pero no es la que yo digo. Esta. Solo es la misma canción, pero en vez de Pelé le dicen Motorola. Me preguntan por qué yo cambié y mi trabajo y solo cambiaron la manera de verme con tus ojos. En la calle no me aflojó, en la calle no me aflojó, lo sé. Y bienvenido a la calle y su clase. Los duros llevamos Motorola. Van con motora, la chulería no les mola y no hablan de pistola pa' los cotizados, dinero malo, luego abogado, acaban tres encerrados, hablan pero nada, y luego nadie tiene, aquí se busca. Básicamente es todo Motorola, ¿por qué? Porque los Motorola son los móviles que se utilizan para usarlo y tirarlo, para avisar de la policía, para la droga y todas esas movidas. Lana, policía interviene, viviendo como nada, y facturando cienes. Lo que pasa es que, a ver si me entiendes, es que yo vivo al lado de la playa, quiero decirte. Este lo que cuenta es de oídas. ¿Me entiendes? Este chaval, no es por hacerme de la calle, de verdad te lo digo, no es por hacerme de la calle. Este chaval no sabe lo que es un fajo. O sea, este chaval no sabe lo que se mueve en la playa. Entonces, claro, si tengo yo que salir al mundo de la música y empezar a contar la realidad, pues claro, me haría famoso. Me haría famoso. Porque yo sí he visto la verdad de todo esto. Y estos chavales lo cuentan desde sus barrios de Madrid, de no sé qué. Este no sabe la verdad. No sabe de la calle. Además, no el Motorola no sé qué se usa ya. El Motorola ya se dejó de utilizar. Ahora se utiliza el Nokia. El nuevo, el mini, el chiquitito. Tengo un tatuaje en la pierna, ¿me entiendes? O sea, yo no soy una persona con la que se puede hablar de tonterías. Me disfrazé de Orochimaru. Quiero decirte, hay muchos elementos que si los juntas te das cuenta de que soy una persona peligrosa. Sé que tal vez se para, pero poco quiere. Viviendo con lo necesario, a veces escenario, otra con sicario, a diario, viviendo en mi barrio, moviendo a diario, hago avería, pero nunca he sido locario, nadie compito. Hombre, a ver, el gordo coja a cualquiera de esto y lo mata. Eso es así. El gordo sí tiene calle, no yo, ¿eh? El gordo sí que tiene calle. Motorola. Me da coraje porque no tengo el puto autotune puesto y tengo ganas de cantar. Tengo ganas de tonterías. ¿Por qué lo quito ahora todos los días? Pues mira, básicamente porque me mete ruido. O sea, el cacharro este, que es el que hace el tema del sonido. Este.
tiene una conexión de USB, ¿vale? Pero si lo enganchas por USB normal al PC, que es como se supone que tiene que engancharse, te hace un ruido de fondo, te mete como un pitidito electrónico de fondo, que no me gusta nada y me toca mucho los huevos. Porque yo lo escucho. Y encontré que enganchando el cable USB con un convertidor de estos de móviles a lo que es la red eléctrica, o sea, lo que es el enchufe de pared, directamente se le quita el sonido. Pero ahora mismo tengo todos los enchufes de debajo del ordenador ocupados. Y me da mucha pereza tener que volver a reorganizarlo otra vez todo. ¿Qué hace gritando, niño? Me da mucha pereza. Pero cuando lo haga, pues ya podré enchufarlo. Aún así me da coraje porque pierde un poco de calidad la voz. Y eso me molesta muchísimo. Sobre todo con el cambio que he hecho ahora, que tengo una tarjeta de sonido y tal que la he podido enchufar, que la tenía nueva. Y me da coraje. A ver, vamos a poner más música. Estoy con ganas de bailar. ¿Qué tenemos por aquí? Hola, Kiondoe. ¿Qué me ha parecido la conferencia? Bastante floja, la verdad, ¿eh? Ha habido 2 o 3 cosillas que he rescatado de la conferencia, nada más. ¿Esto qué es? Venga, todo el mundo a echarse un copazo, vámonos, que esta noche hay fiesta. ¡Vamos! Esta noche se sale. Échate un martini, daiquiri, vámonos.
Andros. Se me pasó uno que era las pollas. Eran como temazos de City Pop mezclados. En plan. No, este es normal. Este no es. Mezclado en plan. Dance, así fiestero. Pero no me acuerdo, no sé si me lo apunté. ¿Será este? And now for my next number, I'd like to return to the classics. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ole! Just Purchase City Skylines Colossal Collection por 14,21 €. Vamos ahí con este Humble Bundle. We are same, same. Same, same. ¿Me veis? But different. Estoy aquí. But still same. La nube tiene que venir por aquí, por este lado. ¡Hostia, el Devolver! Espérate. A ver. Vale, en The Game Award no hay nada. En Devolver Digital tampoco hay nada. ¿Qué pasa? ¿No han empezado o qué? Se ponía 29:59 la hora de inicio, ¿eh? Twitch Gaming.
Vale, perfecto. Ok. Pues venga, ya estamos por aquí. Ah, bueno, espérate. Voy a quitar la canción. Ahí está. Yeah. Spinning the flight. Muchas gracias, Soulcito, bebé, por esa pedazo de suscripción, por esos 4 besazos. Yeah. ¿No ha tuiteado nada? No. Le cambié el fondo al bingo de negro a verde para que no haga extraños con las imágenes. Ah. Es verdad. Muy bien, Raúl, muy bien. Qué apañado eres. Ancac fuera de la sala. Todavía no estoy suficientemente borracho como para aceptar eso. Es la primera que me tomo, Miki. La primera que me tomo y estoy de... Está el Robotoclo bajándome toda la línea. Empezamos con trailer. You goons listen, and you listen good. I don't give a flying fuck flip about the marketing reports. We are losing consumer attention. They are bored to shit. We've done everything we can on that front. The hell you have, Zane. The hell you have. What you've done are worldwide exclusives, fancy transitions, expensive pre-recorded presentations, fake live events, live events, and some dipshit narrative garbage that didn't go anywhere. Melissa, data. The data is clear. The industry analytics point to fragmented attention in every consumer-focused vector but one. And that is? The countdowns. Those ridiculous 30-minute celebrity-soaked attention grab countdowns before a company's actual presentation actually starts, actually. They are big, dumb, wasteful, empty, and... they work! She's right. I want to let... Of course I'm fucking right! So this year, we're counting down. That's the focus. The countdown. It's all about the countdown. No holds barred. Anything goes. All stops pulled out of wherever the fuck stops are that people keep pulling them out of. Yeah, okay, sure. But what are we counting down to? Like, what happens when we get to 0? It doesn't fucking matter. You can propose to your mistress for all I care. I just want big number consumer eyeballs drying out as they watch a marketing-laden countdown where we're drip-feeding them brand awareness and purchase intent until they climax in their G-Fuel-soaked gamer chairs. No. Not yet. Gross. I'm getting it, though. So, who do we have on deck to host this thing? I mean, we need someone, right? Do a celebrity? Ooh, can we get James Vanderbeek? Team Pacey, huh? I'm just saying, to the people a giant fucking robot with whoever the shit we want inside of it hosting our show. Inside of it. Hosting our show. I'm sorry, what? No, coño, que me estaba echando líquido en el Designed, vapor. developed, and deployed a wideband interlocal net-modulated telepresence experience through which a virtual host can virtually host our virtually hosted countdown broadcast. So what, like a Zoom call? No, not like a Zoom. Margaret? Now. Esto no va a tiempo, así que lo quito. Y le bajo el volumen, que me está molestando. What the fuck is that?
La chavala morena es la de las tofas. El Suda, ¿no? Era el que ha salido. Este. 29秒か9秒か25分58秒25分57秒25分56秒9秒25分55秒25分5分54秒25分53秒かな25分52秒52秒25分51秒25分50秒25分49秒25分48秒8秒25分47秒25分46秒 Buenas noches, María. 6分45秒25分44秒25分43秒25分42秒25分41秒25分40秒10秒ああ疲れてきたぞ25分39秒20なんとかああ誰もいないなこれがいつまで続くんだ25分25分 I noticed you stopped counting the numbers. 実は僕ね 20 whatever is not a number, my guy. Let me see if we can get you some kind of a break from the numerals. Madge. My name's Margaret. Shut up, Madge. Does this thing, I'm sorry. Does this thing have access to the feeds? Yes, it has access to the feed. All feeds, the feeds on the planet. Heck, even deep into translocal space. With a little extra juice, it could even transmit all the way to Sure, yeah, can he do trailers? Yes. Trailers, number station feeds, launch codes, replicant incept dates, satellite destruct instructions, suggestive TikTok dances. The basics. It's also equipped with a trichordal thermonuclear central mass displacement cannon. Hot stuff. Give me the button. Okay, yeah, sure. Whatever. What say you and I put the marketing into the Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing and give the fine audience at home something to throw money at their screens for? ちょっと何言ってるか分かんないな画面に置かないともう変わんないよ It works. We did a thing. 投げたのもう Open up the Cult of Lamb release date trailer. プロセス中$89.75 billion, and we use it to hawk a video game. プロセス中プロセス中 Ay. Mira, este es el del Cult of Lamb. Qué bonito, ¿eh? Cómo se ve. Me encanta. Hello. 11 de agosto. Ah, vale, que lo otro no era el juego, se ve así. Vale, vale. Igualmente se ve muy bonito. Esto es un Isaac, ¿no? Un Binding of Isaac. Who? Devolver? No. ¿Dónde está? Massive Monster made it. People are gonna be obsessed when it でも drops. ちょっと待って君たちゲームじゃなくてさビデオだけ作ってるよね Oh,
Well, no, not just the videos. We're the publisher. We publish the games. That's important stuff, you know. It's basically the same thing as making the games without all the, you know, effort, creativity, time, energy that goes into making said game. I think of us as a humanitarian service, like FEMA or Crocs. You guys see the numbers? That sheep game or whatever did us a duper mad spike. Wild stuff. Really wild stuff. It tastes like baby food. Have you guys seen the numbers? I know, right? No, you don't know. What do you know? I know the numbers keep going. Sí, va un poquillo mal, el vídeo. On the fucking moon. Like, your pre-sales. Me tardé un poco, These ¿no? numbers are like nothing we've ever seen. A ver, voy a refrescar. Too good. Voy a refrescar por si acaso. To tell Hazel this needs to stop. Yo creo que es la retransmisión. Que va así. Little horses, take a breath, make some sense. What I'm saying is that it doesn't make sense. It can't make sense. According to the tracking, we just... Va mal la retransmisión, ¿no? No one's fucking with anything. We just rolled a shit hot trailer. What the holy heck is going on with these numbers? What's at the end of 2001 with gigantic Jupiter space baby and Dave's all shriveled up and computers going nuts like beep boop 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 beep boop. このこと知ってるな。懐かしいな。直打ちかな。アセンブラ。懐かしいね。このデータを解析するのに具体的な時間がかかります。That's a weirdly specific amount of time. I wonder if... Kinda hope to trip. ¿Qué coño es esto? Porque el juego no es. Esto se ve, ¿el juego se ve así? So what's with the numbers? 見ました。いやすげえ映像だった。I approved that trailer. あのキックとして打って触手がなんかこんなんで、いや本当目の前にキャラベルドがあったら蹴り倒したい。There's no comp in that. That was an accident. Holy butts, another engagement spike! The chat's going nuts, so our social mindshare ratings and marketing relevancy are shooting through the roof. Somebody tell me what the shit is going on. Moon house? A fucking house on the moon? What if it's the... Yeah, that's great. What if it's the... Yeah. No, yeah, what if it's the trailers? You big dumb robot, do you think... わかる。その通り。人生にはやっぱ物語が必要ですよ。そしてゲームにも物語が必要。やっぱり人生とは物語。そんなことばっかりいつも考えてます。Oh, okay. Yeah, I was thinking No something puedo along the lines of- contenerme, ¿vale? それがですよ。 Knew it. Let's make sure. Este está muy chulo. Este es el de las cartas que hace trampas para ganar. Está graciosa la idea de este. Tengo una amiga que es casi un calco de la del vestido rojo. Qué zorro, como trampean. Yeah, another massive spike. Like big time massive. What do the numbers look like, though? They just keep going up. It's absolutely insane. This isn't real. This can't be real. It's like some kind of... Video game Singularity. 1400 de energy. No, it can't be. Did he just say video game singularity? Oh my god. Wait, what are we talking about right now? Video game singularity.
is a hypothetical monomoment of absolute corporate convergence. An event horizon into which kaleidoscopically manifold fractionated conglomerate interests are inescapably pulled and at a single point of infinite density, compressed against the entropic inevitability of, like, I don't know, years of inter-industry corporate mergers, acquisitions between developers, publishers, platform holders, and soulless holding companies. Everyone buying, merging with and acquiring everyone else until the only fucking thing left anymore is one giant, thick, throbbing, ultra-meta omni-company eating up everything in its way! It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity or remorse or fear, and it absolutely will not stop ever until everything is one thing, and that one thing is everything. And that thing is us? Oh God! Oh Jesus Christ! So 2 moon houses? You're not getting it, Zane. Imagine all platforms, all iconic characters, all methods of monetization, all hotballed up into one monopolistic orgy of interactive video entertainment. Imagine streaming your favorite prequel as a service on your virtual phone while you're sitting on a toilet in a metaverse Taco Bell while you have Sonic the Hedgehog in a committed, non-monogamous relationship with that huge lady from Resident Evil, and they could be playing Apex Fort Zone on an Atari Dream Station 64. And it would all be free to play. Or play to earn. 場合によってはpay to earn. How did this happen? It's the mech. It's gotta be. It's the only thing powerful enough to do it. Capcom Summer 2022 Bundle was just purchased por 9,02 €. Muchas gracias por comprar con el enlace de la liebre en Hammer Bundle. Están haciendo esta gente siempre hacen crítica de las cosas que pasan y ahora están haciendo por la crítica de los metaversos, del play to earn y todas estas cosas. ¿Saben? El problema que tienen es que tendrían que adaptarse a un público más internacional. Well. Ser más imagen y menos palabrería. Porque hablan muy rápido y mucha gente se pierde. Tendrían que volver otra vez a la sangre y al gore, que eso lo entendemos todos. Once upon a time, there was a plucky squire named Jot. Jot roamed the land in search of adventure, battling beasts, helping the helpless. O subtítulos. Pero es que los subtítulos van mal. But then one day he discovered something rather curious. No están en español y encima están mal. A world he never knew existed. Claro. Qué chulo, ¿no? ¿Cómo se ve este, no? Qué chulo. Qué pasada, ¿eh? Cómo se ha metido en la taza ahí. 와, すごいわこれも。やばいね。この勇気あるね、主人公。こっちが来ましたよ、現実の世界に。I can't tell if it's just that these games are amazing or if it's... What the fuck happened to my shirt? What's going on? Tom Clancy's Animal Crossing. I just got sent a review copy of Metal Gear Cooking Mama Mobile. I don't even know what that means. Do you even know what that means? The industry's folding in on itself. どうですか? It slaps real hard, 10 out of 10. That's not the point. G Fuel just put in an offer to buy Valve. Microsoft bought Bethesda again, just for fun. Microsoft compró Bethesda de nuevo solo por diversión. Oh, Plucky Squire. We just did the Plucky Squire thing. Yeah, it was legit the sauce. To my robot. What have you done to my goddamn robot? And what's with your shirt? It's the singularity. So what is the problem? The video game singularity. Somehow, this big, dumb, whatever the shit is channeling egregious amounts of hype and marketing power into a single point, and everything is converging on that point right here. So what is the problem? Soon Devolver Digital Inc. will become the sole arbiter of all video games and everything that goes along with it. A lone, single mega platform with total and unstoppable absolute command over everything. So what is the problem? We don't know what we're doing. The Devolver barely functions as a marginally successful video game publisher. We can't be the central ordinal nexus of all industry. Why not? Why aren't you getting this? Oh, I get it. This is the, Yeah? You can't...
bonito, tío. Esto es puro arte. Puro arte audiovisual. Pasada la cámara y todo, tío. Barbaridad. Barbaridad. Puta barbaridad, colega. Jesus. Annapurna Interactive just merged with Mountain Dew. Fuck. They're gonna make a soft drink out of Journey. Una bebida de Journey. It's not gonna stop. The hype is too great. It's the counting. We made a countdown with nothing at the end just to get viewers and built a machine we don't understand to do the counting down. We were so preoccupied with whether or not we could, we didn't stop to think if we should. We can't stop counting. It can't even stop itself counting. This machine is a mechanized construct of stuff that's complicated. It's off the rails and it's just as stuck as we are. So, no Moonhausen. No. Nothing. First it will be Devolver, then it will be everything. We won't even... What the... Version actualized. It's the mech! The fribbing Goran Sitspit son of a smacking Shaz butt! Is it almost time? Are we almost ready? Listen! Listen, you have to listen to me. The only way out of this is to... We were wrong! We were so wrong! Los locos están. なぜ暗いの? In the beginning, it is always dark. それは何? A single loot box coin. It is all that remains of my vast empire. Una sola moneda de loot box. ビデオゲームは消えてしまったの? Yes. じゃあ、すべて無駄だったんだね。No, it hasn't. Video games can arise again. And you. And your dreams and wishes. どうやって? Open your hand. What are you going to wish for? わからない。 Then there will be no more video games anymore. いくつお願いできるの? As many as you want. And the more wishes you make, the more magnificent video games will become. 本当? Try it. じゃあ最初のお願いは What the shit is it doing? I don't know what's happening.
It's out of our control. It's under its own power. We're locked out. This is not in the contract. This is nowhere in the contract. Well, ain't that some shit? Nuevo juego de Suda 51. Mierda. Sería una presentación perfecta. Ya ha presentado mejores juegos que todo el Summer. La pena es que... O sea, la pena es que o sea, la parodia que hacen, lo que cuentan y tal, yo más o menos lo sigo, pero me cuesta, ¿eh? Y es muy bueno. O sea, son momentos muy buenos, todos. Lo que pasa que van tan jodidamente follados y tan rápido que te cuesta trabajo seguirlos. El del skate me ha roto la cabeza, tío. Es que es verdad, el mensaje que también están mandando un poco de el metaverso, la unificación de todos los estudios, de no sé qué, al final se están quedando ellos como un poco, ¿sabes? Como con todo el peso encima de la parte indie, de la parte... Todo tiene precio, es la pena. Devolver Digital le pones 3.000 millones y... My bad. I was so impressed with the Devolver Digital Showcase. I just want to interrupt. My bad. Did y'all see that? Did y'all? Yeah, yes, thank you. Thank you, chat. Y'all are wonderful. I appreciate you. All right. No tengo perdón de Dios, de verdad. Of the Lamb specifically. And did Qué y'all asco de see persona Skate soy. Story? Did anybody Bueno, no ha habido nada con el bingo, o sea que... That was I don't know. Básicamente todo lo que han presentado me gusta, todo lo apunto al TXT, pero no hay nada del bingo. Ay, hoy se ha enamorado como 35 veces. Una más o menos arriba abajo que tú, ¿eh? Tampoco nos flipemos, ¿eh? Pues ya está. Hasta aquí ha llegado el día 1. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Eh?
Bastante me, ¿no? Sí. El Summer y todo ha sido bastante me. Se han notado los retrasos por el COVID también. También es cierto, eso. El de Day of the Devs ha presentado algunas cositas chulas. El Devolver también otras cositas chulas. Hombre, si rascamos los 2 o 3 de uno, los 2 o 3 de otro, los 2 o 3 de otro, pues bueno, ahí tenemos una listita ya. Mañana, sí es cierto que tenemos que... ¿Qué tenemos mañana? Mañana es el de Tribeca, ¿no? IGN, Netflix y Tribeca. Vale. Tenía por aquí una imagen que me había hecho Glow. Que viene todo muy bien resumido. Si decide cargar Discord. Ah, que está cargado ya. Eres un putiazo. Eres un... A ver, esta preciosa imagen que me hizo Glow. Aquí se puede ver perfectamente todo. Mañana tendríamos a partir de las 6 de la tarde. Cuidado, IGN Expo, Netflix, Geeked Week, Epic a las 8. Mañana a las 8 Epic, ¿no? Y Tribeca Games Festival. Vale. El sábado tendríamos a partir de las 5 Guerrilla Collective, el Wholesome Games, Future Game Show. Domingo a las 7 Xbox y Bethesda y el PC Gaming Show. El lunes a partir de las 12 que haremos ya directo normal de charla o lo que sea, y a las 12 ponemos el Capcom Showcase. Y el martes está el Xbox Extended, que yo no creo que lo vaya a hacer, porque seguramente será lo mismo que se ha presentado, pero con los developers hablando y cosas de esas. Pero en cualquier caso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, que si son desarrolladores y tal, me sopla un poco el pingo, ¿no? A ver si me queda bien el nombre. Calendario. Y esto de Cali Bingo lo voy a poner por aquí arriba. Vale, perfecto. Ya lo tengo así puesto. En el Warzone tiene que salir cositas chulas, sí. Pues vamos a hacer 2 sorteitos más antes de irnos. Si os parece bien. Vamos a sortear el... Vamos a hacer 2 sorteos para todo el mundo que se ha quedado aquí hasta el final.
Vamos a sortear otro V Rising. Y vamos a sortear también. A ver. Tenemos aquí a Layhawk 7. Me ha dado un City Skyline con After Dark y Park Life. Que lo voy a sortear todo de golpe. Que son DLCs. O sea que el V Rising y el City Skyline con las expansiones. Vale, primero vamos a hacer clave City. Vale, exclamación clave City para el de City Skylines. Estoy deseando cerrar para quitarme la puta camiseta y echarme agua y hielo en la carva. El calor que tengo. ¿Cómo puede hacer tantísimo calor? Aquí pone que hace 28 grados. Yo te digo que hace más de 30. Que 28 a la hora que es ya de noche y tal es bastante, la verdad. Pero yo te digo que a los 30 se llega. Lo que pasa es que hay un complot para atraer el turismo que está manipulando todas las temperaturas de internet para decir que hace Métete la menos. suscripción por el cudigo. ¿Qué tal estás, Caliebrocho? Es cero, que bien UW. Calquizo, muchas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 6 meses maravillosos. Me lamento por el curvulor. Estoy bien, estoy bien. Espero que tú también. Vale, a ver, ganador o ganadora de exclamación clave City. City Skyline más expansiones. Sorteo patrocinado por Alayhawk 7, que es el que me ha pasado eso. A él tenéis que agradecérselo. Dagas 85 se lleva las claves. Menudo tongazo, ¿no? Menudo tongazo, colega. Y ahora, para terminar y despedirnos, otro V Rising. Cedido por Stunlock Studios, que son una gente muy maja y me ha dado claves para sortear. Exclamación clave Rising para participar. Venga. Exclamación clave Rising. Sony 37. A las y 39.
Paro. Cuidado, Mr. Water, que has puesto Calve, ¿eh? Clave Rising para participar. Kiros88, muchas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 23 mesazos, ya casi 2 añitos. Me ha pillado. Exclamación clave Rising para participar en el sorteo. Quedan 20 segundos. Sana tira todo lo que sabe. Tres, 2, 1, tiempo. A ver a quién le ha tocado. ¡Estupendo! Rafán. Gracias por el juegardo, un beso en el Harder More. Muchísimas gracias a ti, Daga. Gracias por esa pedazo de donación. Rafán 234, te ha tocado una clavecita de V-Rising. Rafán 234. A ver, escribe que te vea yo por aquí. Ahí estás, vale. Perfecto, pues ahí la tienes. Todas las claves han sido delivered. V-Rising cedido por Stunlock Studios. Cuenta secundaria de calibre. Me la he pasado a mí mismo. Vale, pues con esto me voy. Gente, muchas gracias por acompañarme en este directito. Espero que os lo hayáis pasado muy bien conmigo viendo la conferencia y mañana seguimos día 2. Hola, guapito de mi corazón, he estado malita y no te veo, pero vengo a pagar mis impuestos caliebristanís. Muchas gracias por esa suscripción. Espero que te hayas puesto, que estés ya mejorcita. Espero que te hayas recuperado. Que lo importante, antes que impuesto o no que sea, lo importante es recuperarse. Así que espero que estés muy bien. Buenas noches a todos, gente. Me voy. Necesito cenar algo. Mañana nos vemos. ¿Vale? Un besito. Hasta luego. Mañana nos vemos, ¿a qué hora? Espérate. Mañana a las 6 de la tarde. Hora española peninsular. Ahí está. Yo os avisaré por Twitter, por Discord y por todo, no os preocupéis. Voy a poner un evento en Discord para avisar también de la hora. ¡Adiós!